Con excelente puntualidad empezamos esta nueva conferencia del ciclo que estamos realizando en la sección de Psicología del Trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid sobre tendencias del futuro en Psicología del Trabajo. En esta ocasión vamos a poder conocer las aplicaciones de la agilidad en equipos y organizaciones. Es una conferencia imbrincada, continuación, si queréis, que amplía la primera que tuvimos de nuevas formas de trabajo y agilidad. No obstante, nos van a situar sobre ella nuestros ponentes. En primer lugar, quiero presentaros a Carlos Jurado González. Él es psicólogo colegiado especializado en el tema de Agile o ágiles, como ahora se dice. Empezamos diciendo los Agile y ahora son ágiles, metodologías ágiles. Y entre sus múltiples formaciones también nos gustaría señalar que es psicólogo sanitario, aunque trabaja en organizaciones y eso le da un plus de conocimiento, ¿no? del bienestar de las personas a las organizaciones. También quiero presentaros a Luz Garrido, ella también es psicóloga y ambos trabajan como consultores organizacionales en Thinking with You, una empresa que se dedica expresamente al tema de metodologías ágiles y es conocida precisamente por sus innovaciones en este sentido. Luz va a contarnos un caso específico ilustrarnos un caso específico. Así que os quiero dejar con ellos con la idea de que Carlos nos pueda ampliar el conocimiento sobre estas metodologías que ya se demostraron en la conferencia anterior, que son no solamente innovación, sino también una fuerte oportunidad para todos los psicólogos que trabajamos en las organizaciones, porque estas metodologías, más allá de ir vinculadas a la eficacia de la organización, tienen muchísimo que ver con el hecho del comportamiento de las personas en la organización. Por ello es de nuestro máximo interés y por ello pensamos que es una tendencia de futuro y una oportunidad para los psicólogos organizacionales. Así que, sin más, os dejo con Carlos Jurado. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Isabel. Un placer estar aquí con todos y todas vosotros y vosotras. Encantado de estar en el colegio, en mi colegio. Como ha dicho Isabel, llevo muchos años colegiados y me he dedicado más al área sanitaria, como psicólogo general sanitario. Y fue efectivamente pues, conocer a Thinking with You, a mi compañera Luz y el resto de mis compañeros, lo que me abrió un poco pues, la visión a qué era todo esto de las metodologías ágiles, ¿no? Y es curioso, y hoy os intentaré transmitiros, ¿no? Cómo yo vi evidente la conexión, ¿no? Como muy bien os ha comentado Isabel ahora, esto más allá de hablar de equipos de alto rendimiento, de entrega de valor, de adaptación, que por supuesto esto va de personas, ¿no? En Thinking with You, el mensaje principal que lanzamos es que esto siempre va de personas y efectivamente es a mí lo que me atrajo de estas metodologías ágiles. Vamos a empezar. Os voy a compartir pantalla. Bueno, pues vamos a comenzar. Como bien ha dicho Isabel, lo que vamos a ver hoy es la aplicación de la agilidad en concreto a los equipos y a las organizaciones y la gestión del cambio. Primero, lo que vamos a ver es qué pasó en el primer webinar, ¿no? Qué pasó en ese primer momento y vamos a reconectar de una manera básica para que nos podamos colocar todos en la misma página y a la vez os invito a que si no lo habéis visto lo veáis porque siempre os va a aportar algo diferencial, ¿no? Pero vamos a reconectar primero con qué es lo que vimos, cuáles son los conceptos básicos de la agilidad y a partir de los cuales se pueden trabajar, ¿vale? Perdóname, va a haber un momento a mitad de la sesión que dejaremos un espacio específico para que nos podáis volcar dudas, para que me volquéis dudas a mí de lo que os he contado y además a Luz, que contaremos con ella como experta acompañando organizaciones y que nos pueda dar alguna
situación real, ¿no? Que nos pueda compartir alguna experiencia en primera persona. Y luego volveremos a dejar otro espacio al finalizar estas 2 horitas que tenemos casi por delante, sobre todo después de que Luz nos haya compartido ese caso real. ¿Bien? Muy bien, pues vamos a reconectar, ¿no? Vamos con esa reconexión de esos principios básicos, esos conceptos que nos parecen interesantes para saber qué es esto de la agilidad, ¿no? ¿En qué consiste? Lo primero, me gustaría que atendiéramos un poco a este concepto, ¿no? Del contexto en el que nos estamos moviendo actualmente. No sé si algunos lo conoceréis, este concepto de VUCA, el contexto VUCA. VUCA es un acrónimo que se empezó a utilizar cuando finaliza la Guerra Fría y hacía referencia un poco a ese ambiente, a ese contexto de incertidumbre, ¿no? Y poco a poco se fue generalizando a los contextos empresariales y organizacionales. VUCA es un acrónimo de esa volatilidad, como veis. Volatilidad porque hace referencia a la velocidad a la que se dan los cambios. Vivimos en un mundo ahora mismo en el que las cosas cambian muy rápidamente. Vivimos en un mundo incierto, un contexto con muchísima incertidumbre y que pese a que cada vez tenemos más datos, vivimos en la era del dato, aún así nos cuesta predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? A la vez es complejo y cuando hablamos de complejidad hablamos de que las relaciones causa-efecto no están tan claras ni son tan próximas en el tiempo, hay muchas variables muy ligado a esa incertidumbre que comentábamos. A su vez es ambiguo el contexto del mundo en el que vivimos, porque lo que puede ser claro para mí no lo es para Isabel o para Luz, y mucho menos en la otra punta del planeta. Y por último, estamos hiperconectados, ¿no? Esta H se ha añadido hace poco a este concepto de VUCA, porque vivimos prácticamente en directo, ¿no? Esta hiperconectividad nos permite saber en este momento lo que está sucediendo casi en la otra punta del planeta. O un ejemplo es este mismo espacio, ¿no? En el que algo que está sucediendo desde diferentes sitios lo estamos viviendo prácticamente en directo. ¿Qué significa todo este contexto VUCA? Que necesitamos adaptarnos a los cambios, ¿no? Para eso, también en el anterior espacio, en el anterior webinar, hablamos del modelo Kinevan. El modelo Kinevan, que viene es la palabra galesa, pues disculpadme si no lo pronuncio adecuadamente, Kinefin también se conoce, de Dave Snowden, hace referencia a la importancia y de ser conscientes en qué ámbito nos estamos moviendo, ¿no? Diferencia principalmente 4 ámbitos: el ámbito de lo simple, el ámbito de lo complicado, de lo complejo y lo caótico. En el ámbito de lo simple es cuando nos movemos en contextos en los que la causalidad es evidente, ¿no? Cuando sucede un evento A, sabemos que va a suceder un evento B a continuación. Es un contexto en el que lo que tenemos que hacer es categorizar para poder responder, ¿no? Ahí hablamos de las mejores prácticas. Utilizamos las mejores prácticas a la hora de afrontar una planificación, una organización del trabajo o responder a una petición del ambiente, ¿no? En el ámbito de lo complicado, esa causalidad ya no está tan clara. Conocemos los eventos, conocemos las causas, conocemos las consecuencias, pero no son tan evidentes, ¿no? Estamos moviéndonos en el mundo de los expertos, estamos moviéndonos en el ámbito en el que hay que analizar ya qué causas, qué efectos se dan, y por lo tanto los expertos nos pueden dar esa visión basada en la experiencia. El siguiente ámbito, el ámbito de lo complejo, es el ámbito en el que tenemos que experimentar. Ya no tenemos nociones, no tenemos información de qué sucede cuando ocurre el evento A, el evento B, el evento C, y por lo tanto tenemos que plantear hipótesis, tenemos que testearlas, tenemos que chequearlas, tenemos que validar esas hipótesis y efectivamente ver si se cumplen o no. Hablamos de prácticas emergentes. Las metodologías ágiles, por colocarnos todos en la misma página, se mueven en este ámbito, en el ámbito de lo complejo, en el ámbito de la experimentación. Y por último está el ámbito de lo caótico. Aquí ni siquiera somos capaces de intuir qué tipo de eventos hay, si las relaciones son lineales, son de causalidad o son circulares o no hay relación. Entonces lo único que podemos hacer es actuar, ¿no?
Lo importante de este modelo, que podríamos tirarnos horas hablando de él, es que seamos conscientes de en qué ámbito nos estamos moviendo, si en el ámbito de lo simple, en el ámbito de lo caótico incluso. El problema muchas veces es cuando tratamos de resolver un problema pensando que estamos en el ámbito de lo complicado y realmente estamos a lo mejor en el ámbito de lo complejo. Es decir, que en algún momento tenemos que experimentar y no dar por hecho que sabemos lo que va a ocurrir. En ese sentido, hablando de esos contextos de experimentación, del ámbito de lo complejo, en ese mundo VUCA, de mucho cambio, de mucha velocidad de cambio, necesitamos modelos que nos ayuden a esa experimentación y a la mejora continua. Y ahí es donde pues, os introducimos la otra vez el ciclo de Deming o el ciclo PDCA, ¿no? El ciclo de Edward Deming de la mejora continua, en el que plantea pues, 4 fases para esa experimentación, para esa mejora continua, que es, en un primer momento, pues, planificamos algo, en un segundo momento realizamos eso que hemos planificado y en un tercer momento vamos a chequear, vamos a revisar qué es lo que ha sucedido, si esas hipótesis que hemos planteado pues son válidas, podemos refutarlas, podemos validarlas y luego una cuarta parte que vamos a actuar en base a eso que hemos revisado, vamos a adaptarnos. Con este ciclo de Deming la agilidad lo utiliza mucho precisamente porque nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda mucho a adaptarnos a este contexto tan cambiante. Entonces trabajamos en la agilidad con ciclos de Deming cortos, por así decirlo, ¿no? Ciclos de mejora continua de manera continuada. ¿Bien? Insisto, si estos son conceptos muy básicos, lo estoy haciendo muy básico, pero si alguien quiere profundizar tanto en el primer webinar como bueno, en la web y además en el entregable que os compartiremos, pondremos muchísima bibliografía y referencias para que podáis indagar al respecto. Muy bien, seguimos. Otro concepto muy ligado a esto de la mejora continua, a este contexto VUCA en el que vivimos, al mundo de lo complejo y lo caótico, es que entonces la agilidad lo que propone es un cambio de mentalidad, propone un cambio de enfoque. ¿Cómo hemos estado pensando hasta ahora o cómo en la mayoría de contextos nos hemos enfrentado a los problemas o a los cambios? De una manera predictiva, ¿no? Los enfoques predictivos son aquellos en los que nosotros nos imaginamos, intuimos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta, hacia dónde queremos ir. Dibujamos un mapa, el que creemos, por dónde tenemos que pasar, qué recursos tenemos, cuánto tiempo tenemos, cuánto dinero tenemos, cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? Y en base a eso hacemos un plan que generalmente los enfoques predictivos suelen planear muy a largo plazo, meses y años, por supuesto, ¿no? Grandes planes. Pero claro, eso con este contexto VUCA, este contexto tan cambiante que estamos comentando, nos llevaba al error porque para cuando quiero llegar a esa meta dentro de 3 días o dentro de 3 meses o dentro de 3 años, el contexto ya ha cambiado radicalmente y por lo tanto ese plan no me está aportando valor, ese plan no me está sirviendo. Las metodologías ágiles, las nuevas formas de trabajo, hablan de ese enfoque adaptativo en el que con iteraciones cortas, ciclos cortos de trabajo, vamos a ser capaces de adaptarnos mejor al ambiente, adaptarnos mejor al contexto, porque vamos a recoger información del ambiente de manera más habitual. Si con mayor frecuencia recogemos feedback de lo que está sucediendo, obtenemos más información, más datos, lidiamos con esa incertidumbre y por lo tanto podemos planificar esa siguiente iteración. Bien, la agilidad, aunque evidentemente la traducción literal de agile, ¿no? Es agilidad, no significa hacer las cosas más rápido, significa adaptarnos mejor y la rapidez es una consecuencia de esa adaptación. Otro concepto interesante que trabaja mucho en la agilidad es el iterativo incremental. Estamos hablando de contextos de desarrollo de valor. No quiero decir desarrollo de productos, porque desarrollamos valor de muchísimas maneras diferentes. De forma iterativa lo que vamos a hacer es ir
avanzando en ese desarrollo de un producto, de ese desarrollo de valor, pero se llama además incremental porque en cada iteración vamos a añadir valor a lo que estamos haciendo. En este ejemplo concreto que veis aquí, dibujado, veis en el caso de arriba, ¿no? Imaginaos que viene una persona y nos dice que quiere un coche. Entonces, en esa primera iteración, pues nosotros nos ponemos a hacer la rueda. En una segunda iteración, pues construimos el chasis de abajo con la otra rueda. Y si veis, pues la carita de nuestro cliente, ¿no? La carita de esa persona que está esperando ese valor que ha pedido, pues sigue sin estar satisfecho y, por lo tanto, todavía no se ha cubierto su petición. Vamos a seguir iterando y al final ya le entregamos un coche. Y si veis ese interrogante que aparece al final del coche es porque realmente no sabemos si ese coche es el que quiere realmente la persona. Si lo quiere azul, si lo quiere verde, si lo quería de 4 puertas, ¿no? En los enfoques iterativos e incrementales lo que buscamos es atender a la necesidad. Esta persona necesita moverse por la ciudad. Entonces, en una primera iteración lo que queremos ya es entregar valor, cubrir esa necesidad y le entregamos un patinete. ¿Qué pasa? Que esa persona, pues sí, es verdad que se puede mover ya por la ciudad, pero a lo mejor necesita pues un manillar para poder dirigir, ¿no? Ese patinete y no caerse, ¿no? De tal manera que cada iteración vamos a ir incrementando el valor que le entregamos a esta persona hasta que al final, a lo mejor, pues llegamos al coche. Pero ¿qué sucede? Que durante todo este proceso, si en algún momento pues nos quedamos sin presupuesto, si en algún momento nos confinan porque hay una pandemia mundial, en mitad de este proceso la persona a lo mejor no tiene el coche, pero tiene la bici. Y entonces eso nos ayuda a adaptarnos a la necesidad en ese momento. No a lo mejor en su totalidad, nos gustaría haber llegado al coche, pero en la mitad del camino hemos conseguido cubrir esa necesidad hasta cierto punto. Por eso es la manera de trabajar iterativa incrementalmente, es una manera ágil y una manera adaptativa. Si veis ahí que pone fail fast, ¿no? Esto vive de equivócate rápido, equivócate pronto para poder aprender rápido y poder adaptarte lo antes posible a las necesidades, ¿no? Y por último, y quizá lo más importante, ¿no? Pues, ¿qué es esto de la agilidad, ¿no? Pues se podría resumir aquí. Se podría resumir en qué son los valores ágiles. En 2001, 17 expertos en desarrollo de software se juntan para hablar principalmente de que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se puede desarrollar software de otra manera, pero al final, no os quedéis con lo que es desarrollo de software, sino que es entrega de valor. Se puede entregar valor de otra manera. Y se dan cuenta de que al final hay unas bases que a lo mejor estábamos dando por hecho, que no estábamos haciendo bien, ¿no? Y proponen estos 4 valores, estos 4 pares de valores. El primer par habla de personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Que las herramientas y los procesos en las organizaciones, en los grupos, en los equipos, estén al servicio de las personas. Y muchas veces, por pura inercia, nos ocurre lo contrario. Las personas estamos al servicio al servicio de la herramienta, ¿no? Dependemos de si la herramienta funciona o no. Un segundo par habla de la entrega de valor, ¿no? De la entrega de valor por encima de la documentación extensiva. Muchas veces nos obcecamos incluso o nos preocupamos mucho porque todo esté documentado, que haya un buen seguimiento, de qué se está haciendo, de cómo, de cuándo, y nos estamos olvidando de lo que es verdaderamente importante, que es entregar valor, que es entregarle ese patinete a esa persona que necesita moverse por la ciudad. El siguiente par habla de la colaboración por encima de la negociación contractual. Habla de la colaboración, con el cliente. Cliente, imaginároslo como un cliente que puede ser de dentro de la propia organización, de otra área, dentro de mi organización, o alguien de fuera. No estamos diciendo que los contratos estén mal, para nada. Los contratos cumplen una función fundamental. Lo que sí que invita la agilidad es a que esos contratos sean flexibles de alguna manera o que no estén atados a mucha rigidez o que puedan ser revisables cada poco tiempo para poder adaptarlo tanto a las necesidades del cliente como a las necesidades de los equipos y las organizaciones que entregan ese valor. Y por último, pues la adaptación al cambio frente a seguir un plan, ¿no? Con todo esto que
estamos comentando de los enfoques adaptativos. Es preferible adaptarse a los cambios que hay en el entorno, es un compromiso de adaptación al cambio, frente a que lo que planifiquemos en una primera instancia lo llevemos a rajatabla hasta el final porque es lo que hemos planificado, ¿no? Invita a romper un poco con los planes. No está diciendo que los pares de la derecha no sirvan y los de la izquierda sean los válidos, sino que priman uno sobre otro, ¿no? O si hay que priorizar, priorizamos primero personas antes que procesos y herramientas. ¿Bien? Bueno, hasta aquí hemos reconectado, todo esto está empaquetado en el primer webinar de la agilidad, conceptos de la agilidad como estos, podríamos estar hablando horas. Y me parece, vamos, a mí me parece que os invito a que indaguéis porque esto es una pequeña pildorita. Vamos a ver ahora un poquito más algunos modelos en los que nos basamos para ayudar a los equipos en esa transformación, en ese cambio hacia el SaaS, nuevas formas de trabajo, bueno, y en concreto la agilidad. El primer modelo que os planteamos es el modelo de Edgar Schein. Edgar Schein es un profesor estadounidense que hizo su propio modelo sobre cultura organizacional en la década de los 80. Y en 2004 pues, identifica 3 niveles distintos de culturas organizacionales que son los artefactos y comportamientos, las prácticas, los valores propuestos, la filosofía de la empresa, y por último un tercer nivel de lo que son las suposiciones, las asunciones, las creencias que tiene la empresa. Los 3 niveles que plantea Edgar Schein se refieren al grado, los diferentes fenómenos culturales en la medida en la que son visibles, ¿no?, por un observador. Entonces, ese primer nivel de prácticas y artefactos incluyen pues, elementos tangibles, ¿no?, que se pueden manifestar verbalmente, que son identificables, que en cualquier organización son visibles incluso para personas que están fuera de la organización. Puede ser la arquitectura, pueden ser los muebles, puede ser el código de vestimenta, ¿no?, los uniformes, pueden ser las bromas que se gastan en la oficina. Eso es visible, eso lo podemos escuchar, ¿no? Y efectivamente son reconocidas por todas las personas, incluso por personas ajenas a la organización. En este ejemplo, por ejemplo, sería pues un dispositivo para fichar, ¿no?, en la entrada, una barrera, unos cristales tintados. Eso ya nos puede decir algo de esa cultura de la organización, pero Edgar Schein lo que nos invita es a mirar más abajo. Si vamos a la parte de valores, parte de filosofía, son las reglas de comportamiento establecidos por la organización y para la organización. Es la forma en que los miembros representan a la organización tanto para ellos mismos como para los demás. Esto a menudo se expresa en pues, filosofías oficiales, ¿no?, declaraciones públicas, como el ejemplo, somos los más eficientes, ¿no?, un cuadro puesto en la entrada o en la pared de la oficina, o a modo de mantra, ¿no?, por ejemplo, la familia es lo primero, ¿no?, queremos cuidar de la familia. Esto es algo que no es tan visible para la gente que está fuera de la organización, porque esto es lo que decimos dentro de una organización, esto es lo que se dice dentro de la organización. Y claro, esto no está tan accesible para las personas que están fuera. De todas maneras, a medida que nos vamos metiendo más en este iceberg de Edgar Schein, cada vez nos cuesta más identificar estas partes, ¿no? La parte más oculta de este iceberg son esas suposiciones básicas, compartidas, que son conductas profundamente arraigadas y que se dan por descontadas, se dan por hecho, y que generalmente son inconscientes, pero que constituyen la esencia de la cultura de una organización. Estas suposiciones normalmente están bien integradas en la dinámica de una oficina y son difíciles de reconocer desde dentro. Por eso es importante en ocasiones que venga una persona de fuera
al no estar inmerso en esa inercia de la organización y puede darse cuenta de esas creencias, de esas asunciones que se están dando por hecho en esa organización, ¿no? Ahí entra ese perfil de persona externa, ¿no? Como en este caso, pues por ejemplo, puede ser Luz, que luego nos contará, ¿no? Un poco esa visión de la persona experta que viene desde fuera. Aquí es donde pueden surgir problemas si los líderes de esa organización, los responsables de esa organización, pues no están de acuerdo con esos supuestos o esas creencias, ¿no? Esos son los retos de la organización. Otro modelo interesante con el que trabajamos mucho es el modelo de Ken Wilber. Wilber es un escritor americano que escribe sobre psicología, sobre filosofía, sobre historia, religiones. Es una persona bastante interesante. Y él escribió acerca de la teoría integral del cambio, que seguramente muchos de vosotras y vosotros conoceréis. Plantea 4 cuadrantes a través de 2 variables, a través de los cuales tenemos que poner el foco, tenemos que poner atención para generar cambio. Habla del cuadrante individual y dentro del cuadrante individual la parte interna, que es el cuadrante de arriba a la izquierda que vemos. Es el cuadrante donde están las creencias, donde están las emociones, donde está lo que explica por qué hago lo que hago a nivel individual, ¿no? Esas creencias van a dirigir, van a condicionar de cierta manera los comportamientos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí os planteamos esa creencia, esa idea de cuanto más tiempo trabajo, cuanto más tiempo estoy en la oficina, soy más productivo, más me valoran, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Que mi comportamiento, si me estoy yendo al cuadrante superior derecho, me estoy yendo ya a esa parte externa, porque ya es visible, mi comportamiento es el presentismo, ¿no? Pues yo me quedo hasta las 9 de la noche o no me voy hasta que se vaya mi jefe, ¿no? Eso es lo que hago, eso es observable, ese comportamiento es observable. Pero es interesante que veamos qué creencia, qué emociones puede haber debajo, ¿no? Ahí, pues como veréis, las psicólogas y los psicólogos tenemos mucho que decir en todo esto, ¿no? Porque tenemos pues experiencia, tenemos mucha formación, tenemos muchos estudios por detrás que nos ayudan a identificar efectivamente todas estas creencias, todos esos supuestos, que si os fijáis este cuadrante interno, esas creencias tienen que ver con lo que está oculto en el iceberg de Edgar Schein. Pero ¿qué pasa? Que seguimos avanzando y mi comportamiento a nivel individual se empieza a generalizar porque mis compañeros y mis compañeras me ven que me quedo hasta las 9 de la noche. Incluso en algún momento me preguntan y yo les digo, es que si me voy antes que el jefe va a pensar que soy un vago. Y entonces eso se empieza a generalizar y empezamos a crear cultura. Y entonces es ese cuadrante inferior izquierdo, que es colectivo, pero que sigue siendo interno, que explica por qué hacemos lo que hacemos como organización. Las creencias compartidas, lo que nos contamos a nosotros mismos, esos valores, ese segundo nivel que veíamos en el iceberg de Edgar Schein, ¿no? Y que una vez más eso pues no es tan visible, cuesta verlo, pero esas creencias operan de tal manera que la consecuencia es que a nivel de operaciones, de procesos, el cuadrante colectivo externo, lo que se ve es que ningún trabajador se va antes de que se vaya el jefe, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, lo que observamos? ¿Qué suele suceder cuando acometemos un cambio en una organización? Wilber lo que nos dice es, oye, cuidado porque tenemos que ver todos estos cuadrantes. Normalmente lo que suele pasar, y aquí Luz a lo mejor luego nos puede contar algún caso concreto, las empresas, las organizaciones lo que piden es cámbiame algo en este cuadrante de operaciones y procesos. Cámbiame la manera en la que yo me estoy organizando, cámbiame el programita, cámbiame esta herramienta. ¿Cómo puedo hacer esto de otra manera, ¿no? Y efectivamente a veces se cambia eso, pero no sucede nada, ¿no? O cuando cambiamos todo y no cambia nada. Porque a lo mejor hay unas creencias tanto individuales como colectivas que son muy fuertes, están muy arraigadas y no está generando cambio. Y a la vez puede ocurrir al contrario, ¿no? Que generando cambios en esas creencias, en esa parte individual y en esa parte cultural, colectiva, se vayan generando cambios en esos procesos, en esas operaciones. ¿Bien? Aquí me gustaría hacer un pequeño zoom a la aportación, ejemplos de la aportación de la propia psicología a través de este cuadrante de Wilber, porque
como veréis, tanto en ese cuadrante individual interno como en el individual externo, para trabajar esas creencias, para trabajar esos sesgos cognitivos, trabajamos regulación emocional, ayudamos a generar autoconocimiento en las organizaciones, en los equipos, y eso ayuda mucho a que eso repercuta en los comportamientos, en las actitudes, en modificación de conducta. Estamos hablando de modificación de conducta, estamos hablando de comunicación, desde dónde nos comunicamos, cómo damos y recibimos feedback, qué comportamientos necesita tener una persona cuando se incorpora a una organización. Y a su vez, cuando nos vamos al colectivo, tanto interno como externo, cuando nos vamos a hablar de grupos, la psicología de grupos tiene que estar presente en todo esto, ¿no? Y es algo que intentamos poner en valor continuamente, ¿no? Esa identidad social, esa sensación de pertenencia a un grupo que es tan importante para las personas, esa cohesión, motivación grupal, los estilos de liderazgo que se generan a nivel colectivo. Y luego, por último, en esa parte más externa y colectiva, hablamos de diseño organizacional, hablamos del diseño de los puestos de trabajo, de las características de esos puestos de trabajo que potencian la motivación intrínseca. Lo vamos a ver ahora en las características de los equipos, pero podemos diseñar equipos que sean autoorganizados y que fomentan esos espacios de colaboración y que genera esa motivación, ese compromiso, ese acercamiento al propósito, a esa autorrealización de Maslow, incluso me atrevería a decir. Y aquí es donde hablamos de nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de hacer. Bueno, vamos a ver qué es eso de los equipos ágiles, ¿no? Estamos hablando un poco de la agilidad, marco de trabajo de la agilidad. Hemos visto un par de modelos que nos ayudan a ver dónde podemos situarnos, qué palancas tenemos que tocar para poder generar cambio. Y ahora vamos a ver en concreto qué es eso de que un equipo trabaje en la agilidad o que sea ágil, ¿no? Vamos a ver las características de un equipo ágil. Los equipos ágiles están orientados claramente a un objetivo. Tienen un objetivo claro y corresponsabilidad. Esto hace referencia a que todos deciden cuánto pueden abarcar y qué trabajo van a realizar. Definen el objetivo en ciclos cortos, como hemos dicho, para entregar ese valor y están alineados con el propósito y alineados con la estrategia de la organización. Pero ese objetivo de esa pequeña iteración va a ser el propio equipo ágil el que va a decidir cuál es. ¿Bien? Siguiente característica es la autonomía y la autoorganización. Como os comentaba ahora, ¿no? Pues para mí yo creo que el corazón de un equipo ágil es la autoorganización. Es que un equipo se pueda organizar en torno al trabajo. Aquí lo que decimos es que el equipo es el dueño del cómo. El responsable del equipo, el líder, el jefe, la jefa, es el que les dice al equipo lo que necesita, lo que tienen que hacer. Pero desde la agilidad se cuida mucho de que sea el equipo el que decida cómo va a trabajar, cómo se va a organizar en torno al trabajo, cómo va a abordar los problemas. No de una manera pasiva, no solamente el líder me va a decir lo que tengo que hacer, sino que además me va a decir cómo tengo que hacerlo, generando un liderazgo participativo en estos equipos autoorganizados y, por lo tanto, dándonos esa autonomía. ¿Qué necesita un equipo, además, para que de manera autoorganizada pueda sacar adelante el trabajo? Que sea multidisciplinar. Estamos hablando de equipos en los que, ojo, multidisciplinar no significa que todo el mundo puede hacer todo, sino que entre todos los miembros del grupo van a poder abordar las diferentes problemáticas para poder entregar valor. Normalmente en muchas organizaciones los equipos, lejos de ser multidisciplinares, están distribuidos por áreas, por silos, por compartimentos en los que el área de finanzas está por un lado, el área de técnica está por otro, el recursos humanos está por otro. Entonces, al final, lo que busca la agilidad es equipos que sean multidisciplinares para que un equipo pueda acompañar la entrega de valor desde el inicio de la petición de la necesidad hasta el final. Para que esto funcione, un equipo ágil tiene que tener límites, tiene que tener acuerdos de trabajo. Acuerdos de trabajo que son vivos y que van a ser revisables cada poco tiempo, porque esto no hace referencia solamente a esos acuerdos de trabajo en cuanto a la tarea, en cuanto a lo operativo, sino en cuanto a acuerdos de trabajo para que sigamos siendo autoorganizados. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a dar feedback? ¿Qué necesitamos
para que este entorno siga siendo un entorno colaborativo. Son equipos que están con el foco puesto en la eficiencia de flujo, ¿no? La eficiencia llevada al alto rendimiento. Y esto hace referencia a que tienen el foco puesto en para quién estamos haciendo esto, para ese cliente final, poniendo mucho foco en esa entrega de valor para esa persona concreta para la que están construyendo algo. Es un equipo que necesita vivir de la mejora continua. Está orientado a la mejora continua, muy relacionado con el ciclo de Deming que hemos visto hace unos minutos, muy relacionado con esos límites de acuerdos que comentamos ahora, ¿no? En que cada poco tiempo van a revisar esos acuerdos, ¿no? Que la mejora continua no sea solo en torno a la tarea, sino a la manera que tienen de organizarse en torno al trabajo. Orientado a la entrega de valor, como decimos, mucho foco en la entrega de valor. Y tienen que tener esa parte sistémica. Tienen que ser capaces de tener una mirada que les ayude a interconectar los diferentes puntos, las relaciones entre los miembros del equipo, a generar ese conocimiento sistémico. Luego veremos la importancia de esta parte sistémica en los equipos y en las organizaciones que quieren aprender para poder adaptarse al cambio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y dejamos espacio para quien quiera hacer algún tipo de pregunta por el chat, si no la han ido lanzando ya, que Isabel nos vaya a transmitir. Pero bueno, como sabemos que hay un poquito de delay, de retraso, pues voy a aprovechar que tengo aquí a mi compañera Luz. No sé si te atraco un poco, Luz, pero te atraco. Me gustaría, por ejemplo, de lo que acabamos de ver, ¿no? De estas características de los equipos ágiles, para ti, ¿cuál sería la característica más importante? ¿O cuál consideras tú, en tu experiencia, de lo que has visto, que suele ser la más difícil o no sé? No hay una única respuesta. La verdad es que depende de dónde esté el equipo, ¿no? Siempre decimos encuentra tu cliente donde esté, ¿no? Entonces, no hay ninguna que a priori pueda ser la más fácil o la más difícil porque no hay una organización que siempre sea igual que la otra, ¿no? No hay un equipo que siempre sea igual que otro equipo. Depende mucho de ese equipo, el grado de madurez que tenga en sí el equipo. Y a la vez es cierto que tenemos como una influencia cultural, ¿no? De cómo hemos estado trabajando en las organizaciones, cuáles han sido esos estilos de liderazgo que comentaba antes, ¿no? Los roles de jefes, ¿no? Los roles de cómo trabajo, si alguien me viene dado el qué y el cómo, ¿no? Y es cierto que es un poco complicado el tema de la autonomía, suele ser uno de los retos cuando hablamos de organizaciones que tienen esta herencia, ¿no? de la revolución industrial, ¿no? Donde nos relacionamos mucho desde una organización como una máquina, ¿no? Donde hay unos procesos perfectamente diseñados y donde hay alguien que es el dueño del conocimiento, ¿no? Están los que piensan y luego están los que hacen, ¿no? Y este punto, cuando hablamos de estos entornos, de estas organizaciones con esta herencia de modelo de revolución industrial, suele costar el tema de la autonomía, ¿no? Eso de que ellos sean los dueños del cómo, ¿no? De que no entremos a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Cuando quizás ese histórico y ese conocimiento viene marcado de otra manera, ¿no? Gracias, Luz. Claro, ahí entendemos que ahí se producen muchas resistencias, ¿no? Porque ahí hay de esas creencias que hablábamos antes, ¿no? Pierdo poder, ¿no? Como líder, a lo mejor, como responsable de un equipo, si me dicen que ese equipo se autoorganiza, yo pierdo poder y a lo mejor me echan, ¿no? Me estoy poniendo un poco en la piel de algunas creencias que a lo mejor nos encontramos, ¿no? Totalmente. De hecho, desde la experiencia, cuando acompañamos en Thinking with You a las organizaciones, una de las cosas que nos encontramos también es, en todo cambio y en sí adoptar nuevas formas de trabajar en sí ya es un cambio. En todo cambio hay dolor, ¿no? O sea, el cambio en sí al final es salir, ¿no? De tu zona de confort, ¿no? Y uno de los dolores que nos podemos encontrar, de esas resistencias que nos encontramos desde la experiencia de acompañar a equipos y organizaciones, tiene que ver con esto, ¿no? Incluso también con los roles que están definidos, ¿no? El rol del jefe, el rol del supervisor, el rol del coordinador, ¿no? Si ahora pasamos a tener un equipo que son autoorganizados, que ellos deciden cosas que en un paradigma más jerárquico y más un modelo más industrializado, hay alguien que decidía y que cuidaba de esas cosas, ¿en qué lugar, ¿no? ¿Cuál es el rol ahora que pasan a tener quizás
los supervisores, los mandos intermedios, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Ahí hay dolor, ahí hay un cambio, y hay que acompañar también a redefinir esos roles, ¿vale? Si ahora vamos a impulsar esta nueva forma de trabajar, queremos trabajar desde la agilidad, ¿cómo son los nuevos roles? Y es cierto que podemos encontrarnos algunos roles que suelen existir en las organizaciones, que incluso son roles típicos de la agilidad, y a la vez, bueno, sabes que nosotros desde Thinking no somos partidarios de tener una receta, ¿no? Somos muy partidarios de adaptarnos a lo que cada equipo y cada organización necesita. Entonces, ahí lo ideal es hacer una sesión, diseñar cuáles son los roles que necesitamos, cómo vamos a organizarnos desde esta nueva forma de trabajar, cuál es el rol que pasan a tener esos mandos intermedios, pasan a aportar valor tanto al equipo como a la organización, pero desde otro sitio. Y a la vez es foco en el valor. Igual ahí también se potencia más ese líder al servicio del equipo, que está cuidando más de otras cosas, ¿no? Y que está cuidando en sí al equipo. Qué bueno que hables de roles, ¿no? Que ahora vamos a meternos un poquito en eso, ¿no? En qué roles hay en esto de la agilidad y en concreto en el cambio. Y no hablamos de puestos, ¿no? Hablamos de personas que ejercen un rol o que pueden ejercer diferentes roles, pero que no tienen por qué ir ligados, o de hecho no, sería lo ideal, ¿no? Que no fueran ligados a un puesto determinado en una jerarquía o en una estructura, ¿no? Pues si te parece, voy a dejar unos segunditos de silencio, bueno, para ver si Isabel nos quiere transmitir alguna pregunta que haya por el chat, y si no, pues continuamos. Genial. Pues mira, la verdad es que no hay ninguna pregunta. De momento está todo muy claro y está todo el mundo expectante de que sigáis adelante. Genial. Pues muchísimas gracias, Isabel. Pues muy bien, pues continuamos. Os animo aquí un poco de parón a que no os creáis nada de lo que os estamos diciendo. Que no me creo que no haya dudas, o más que dudas, el decir, esto no me lo creo, esto no. Os animemos a que nos retéis, que dudéis de todo lo que os estamos contando, porque al final esto es una manera más de verlo. Bien, de todas maneras, luego al final tendremos otro bloque, quizá un poco más largo, para volcar dudas, comentarios, lo que queráis. Muy bien, pues avanzamos. Como os contaba Luz ahora, ¿no? Que hablaba de esos roles, pues efectivamente tanto cuando acompañamos el cambio como dentro de las organizaciones, como palancas de cambios, hay diferentes roles que pueden ayudar a catalizar, ¿no? A catalizar ese cambio hacia estas nuevas metodologías, hacia esta nueva, sobre todo hacia esta nueva manera de pensar, ¿no? Porque la agilidad no es una manera de hacer, sino que es una manera de pensar. Entonces necesitamos personas en nuestro entorno que nos ayuden modelando ese pensamiento, ese mindset, como ese comportamiento. Vamos a ver los principales roles que hay dentro de la agilidad, y luego veremos algunos roles que, aunque no forman parte de ese paraguas de la agilidad, pero que ejercemos con mucha frecuencia y se ejercen en las organizaciones para generar el cambio. El primer rol que os traigo... Carlos, perdona, antes de que entres de que sigas avanzando, pues sí que ahora mismo han entrado unas preguntas muy oportunas. Genial. Los roles explícitos e implícitos, ¿podrías hablar de los obstáculos en torno a esto? Y también te lanzo la siguiente, o sea, por un lado lo de los roles, y también nos dicen, entiendo que es clave trabajar el mindset primero con el sponsor, ¿no? A ver, que nos puedes aclarar antes de seguir. Voy con la primera pregunta, que si te he entendido, Isabel, es esos roles implícitos y explícitos. ¿Me has dicho, Isabel? Las dificultades que puede haber ahí, ¿no? Sí, piden un poquito aclarar sobre esos roles y las dificultades que puede haber. Claro, pues es un poco lo que os comentaba Luz, y a lo mejor Luz nos puede hablar en algún caso concreto con equipos, pero efectivamente a veces nos perdemos un poco en la etiqueta, ¿no? Y efectivamente, cuando se le pone a una persona la etiqueta de Scrum Master, que ahora os voy a contar quién es, ¿no? Pero que al final es un rol de estos, pues parece que tiene que ejercer de ese rol y tiene que hacer lo que se le pide a un Scrum Master y no puede salirse de ahí. Y efectivamente hay muchos bloqueos, porque precisamente la agilidad lo que propone es otra cosa. Lo que propone es que los roles sean ejercidos
cuantas más personas diferentes puedan ejercer diferentes roles, mejor. De hecho, el Scrum Master, el objetivo es que un día llegue al equipo y que sin estar él, las cosas sucedan igual, porque el rol que ha generado él lo puedan generar otras personas. Sí es verdad que para mí la complejidad de esto, en ese rol implícito y explícito, es que esté ligado al puesto de trabajo. Que el jefe de un proyecto que tiene la etiqueta de jefe de proyecto ahora va a ejercer el rol de Agile Coach o de Scrum Master. Ahí yo creo que el dolor, no sé Luz qué opinas, pero ahí el dolor es que es diferenciar rol de puesto. Estamos hablando de rol en el que se puede ejercer a lo largo de un día de trabajo. Una persona que es agente de cambio, una persona que ayuda a catalizar el cambio, puede ejercer diferentes roles en función de si está en una reunión con un equipo, en función si está en una reunión con el comité, en función si estamos hablando de una sesión de ideación para desarrollar algo nuevo o estamos tomando una decisión. En función de dónde nos estamos moviendo, el rol es diferente y la persona y a lo mejor el puesto, el rol explícito, es exactamente el mismo. Sí, aquí, desde la parte de, bueno, luego lo veremos en concreto con el caso, el testimonio que os traemos, pero sí que normalmente los obstáculos principales, totalmente de acuerdo con lo que decía Charlie respecto al puesto, diferenciar el rol del puesto, y a la vez aquí el obstáculo principal tiene que ver con las dinámicas. O sea, nuevas formas de trabajar y agilidad en sí es nuevas formas de relaciones. Y nuevas formas de relaciones que lo principal tiene que ver con el esto para qué, ¿no? O sea, nosotros siempre somos muy defensores del para qué, ¿no? Si no tenemos claro el para qué, además el cambio nos va a costar más trabajo todavía. Entonces, uno de los principales objetivos en el tema de roles, o sea, uno de los principales obstáculos, perdón, tiene que ver con entender por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, no ni siquiera el por qué, sino el para qué lo hacemos, ¿no? Y desde el para qué lo hacemos, entender que esto tiene que ver con un cambio en la estructura, implica un diseño diferente, implica unas nuevas relaciones. Y hace falta un proceso primero de entender el para qué, de estar alineados, de que todo el mundo conozca ese para qué y todos tengamos la misma visión y a partir de ahí entrar a rediseñar y mapear reuniones de otra manera, rediseñar y mapear relaciones de otra manera, las dinámicas que se dan son de otra manera y los principales obstáculos tienen que ver, pues yo diría con todo lo que os contaba Charlie, ¿no? De esa parte de creencia interna. Ahí hay muchos drivers, hay puntos de dolor, ¿no? De, oye, yo llevo siendo supervisor de un área o jefe de un área 30 años, llevo 30 años haciendo muy bien mi trabajo, me ha traído hasta aquí y ahora tengo que hacer una cosa que no es lo que llevo haciendo 30 años y que siempre me han dicho y lo he estado haciendo bien. Eso suele ser uno de los principales obstáculos. Suele haber momentos de, ¿y ahora yo cómo aporto? ¿Dónde quedo yo? O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo aporto yo si todo lo que hacía antes resulta que ahora no lo voy a hacer yo, se va a hacer de otra manera, ¿no? Entonces, uno de los principales obstáculos tiene que ver con lo que decía Charlie, de todo va sobre persona. Para nosotros poner el foco en la persona, en lo que está sucediendo ahí a nivel emocional, a nivel de creencia, a nivel de comportamientos que tenemos que modificar, ¿no? Y entra a todos los niveles. O sea, hay obstáculos a todos los niveles, pero la verdad que cuidamos mucho de la dimensión a nivel personal. Relacionado con la otra pregunta, que está muy bien planteada y además muy relacionada, ¿no? Con esto que estamos hablando de los roles, de si que ese trabajo del mindset previamente hay que trabajarlo con una persona que sponsorice ese cambio, ¿no? Totalmente. O sea, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y además, fijaos que no es solamente trabajar con el sponsor para que diga, ok, vamos a meter a la agilidad en la organización así de manera rígida, porque hay que trabajar muchas otras cosas con muchas otras personas. Estamos hablando, como comentaba Luz ahora, de esa parte interna del iceberg. Y a la vez, es positivo que haya personas que se resistan a ese cambio, porque están cuidando de algo, ¿no? Cuando una persona se resiste a ese cambio, cuando una persona hay que convencerla de que esto de la agilidad funciona, cuando dice que no y pone reticencias y pone quejas y pone resistencias encima de la mesa, está cuidando de algo que les ha llevado hasta donde está esa organización en ese momento. O sea, cuidado con vamos a tirar todo lo anterior y vamos a hacer las cosas nuevas de una manera diferente. Cuando una organización sigue viva a día de hoy es porque hace muchas cosas bien. Cuando lleva tantos años una organización entregando valor
de una manera totalmente diferente, con equipos no autoorganizados, sino con una estructura a lo mejor más jerárquica, pero les ha funcionado. Entonces, ¿de qué se está cuidando? Porque esto, y a lo mejor aquí los agilistas más aférrimos nos pondrán verdes, ¿no? Pero esto no es todo o nada, ¿no? Si os leéis las guías de Scrum, las guías de la agilidad, los diferentes marcos de trabajo, dirán, esto es Scrum y si no haces esto, todos los pasos que ponen en esta guía, no estás haciendo Scrum. Nosotras tenemos una visión algo más, no sé si flexible, ecléctica, más sistémica. Esto depende de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, es importante trabajar ese mindset previamente, porque esto es una manera de pensar, pero honrando el pasado, ¿no? Que viene de la filosofía Lean, ¿no? Honrar el pasado porque de ahí venimos. Y eso sí que sirve a veces como palanca para enganchar no solo a los sponsors, sino al resto de actores que van a ser importantes que intervengan en un proceso de cambio. No sé, Isabel, si hay alguna pregunta más, algún comentario. Si no, avanzamos y luego, como tenemos un ratito al final, pues retomamos porque estas cuestiones son muy interesantes. Avanzamos, Carlos, avanzamos. Genial, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de roles y os quiero presentar al Scrum Master. El Scrum Master nace, es un rol de un marco de trabajo que se llama Scrum, que es previo a la agilidad, que está muy ligado al desarrollo de software. El marco Scrum, del que podríamos estar hablando ahora también, es un marco que vive de entregar valor en iteraciones cortas, recibir feedback temprano y adaptarnos con ese feedback. Trabaja con esta manera iterativa incremental que hemos comentado, ciclo de Deming, con equipos autoorganizados, ¿bien? Y dentro de todo este marco, pues aparece el rol, esta figura del Scrum Master. El Scrum Master es una persona que está al servicio del equipo y es el que se encarga de que los principios de la agilidad, los valores de la agilidad se cumplan, se cuiden. Es el encargado de que el equipo se autoorganice. Les protege a lo mejor incluso de que elementos externos no se les deje autoorganizarse y además les ayuda al equipo a que emerja ese liderazgo participativo, porque no siempre es fácil, ¿no? Autoorganizaros. A mí hay muchas personas que nos dicen, a mí si no me dicen lo que tengo que hacer, no sé lo que tengo que hacer. Necesito que me lo digan, ¿no? Y eso al final también es trabajar ese mindset, ¿no? Ligado a la pregunta que nos planteabais. Pues el Scrum Master es una persona que va a ayudar a ese cambio. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí os planteo 8 facetas diferentes, 8 gorros diferentes que se puede ir poniendo a este Scrum Master en función del ambiente, del contexto en el que se esté moviendo. El primero es el líder sirviente, porque es una persona que lidera el equipo, pero está al servicio del equipo. Lidera en base a las necesidades que hay en el equipo. Por lo tanto, la principal virtud es que sea colaborador. Tiene que ser una persona que esté preparado y dispuesto con una actitud colaborativa. Es también profesor formador y por lo tanto tiene que estar atento a esas necesidades del equipo. Fijaos que aquí matiz, no que esté atento para él dar la formación, porque a veces el Scrum Master no tendrá ese conocimiento, pero sí es el que se tiene que encargar de eliminar ese impedimento que vemos más abajo, buscando a esa persona que le ayude al equipo a tener ese tipo de formación. A veces ejerce también de facilitador, que para mí es lo que más hace un Scrum Master. Yo creo que si tuviera que apostar, qué es lo que más hace un Scrum Master, es facilitar. Facilitar llamamos a diseñar, a crear espacios donde se dan conversaciones para co-crear entrega de valor. Yo lo resumiría algo así porque en el espacio, ¿os acordáis que decíamos que el equipo autoorganizado es el dueño del cómo? El Scrum Master se encarga de diseñar ese espacio para que emerja esa autoorganización. Entonces tiene que facilitar ese espacio y por lo tanto tiene que ser neutral, tiene que ser objetivo. Tiene que ser alguien que esté fuera de las dinámicas del equipo para espejar pues, creencias limitantes que pueda haber, relaciones que no estén ayudando a ese ambiente colaborativo, etc. En ocasiones también se tiene que poner el gorro de manager. Tiene que ser comunicativo, tiene que ser transparente. La transparencia es uno de los pilares de Scrum.
Y a mí, igual que os digo que el de facilitador es el rol que más ejerce un Scrum Master, para mí el de manager es el que menos ejerce, o por lo menos desde el punto de vista de la agilidad. ¿Qué sucede? Que no solemos encontrar que las personas que tienen cierta experiencia llevando equipos son managers de equipos y luego entonces ejercen el rol de Scrum Master. Entonces no dejan de lado esas actividades de manager, pueden seguir haciéndolas, ¿no? Honramos el pasado en ese sentido. Entonces un Scrum Master muchas veces también ejerce esas labores de manager. Es agente de cambio, que ahora veremos un poquito por encima qué es un agente de cambio, pero básicamente es una persona que cataliza el cambio, ayuda a que ese cambio suceda. Elimina impedimentos, como hemos dicho, para eso necesitamos cierta creatividad, eso también ayuda en ese cambio de mindset, ¿no? Ayuda a ser disruptivos, a tener ideas que ayuden al equipo a diverger de una manera clara, a romper, a pensar fuera de la caja, ¿no? Muy relacionado también con toda la creatividad y la innovación de la mano de la psicología. Es coach porque acompaña al equipo con esa visión de sistema que decimos, ¿no? Con esa visión sistémica. Y, por supuesto, es una persona que con su experiencia, tanto en las metodologías ágiles como la propia gestión del equipo, ayuda mentorizando al resto de miembros del equipo. Hay otro rol que es muy parecido al del Scrum Master, que es el del Agile Coach, que quizá es, pues, bueno, junto con el Scrum Master, pues el más conocido dentro de la agilidad, pues es el coach que ayuda a la organización a trabajar de manera ágil. Si veis en esta propuesta de Lisa Atkins, no difiere mucho de las características de un Scrum Master. Es agente de cambio, ayuda a cambiar el mindset, es facilitador de reuniones, de sesiones, por supuesto ejerce como coach, ayuda en la resolución de conflictos, elimina impedimentos, pero sí es cierto que lo que hace es acompañar con todas estas facetas a un nivel quizá más estratégico, a un nivel más de sistema, más relacionado con la estrategia organizacional y no tanto en el terreno dentro acompañando a un equipo de manera directa, ¿no? Aquí lo que os digo, ¿no? Que no os creáis nada de lo que os decimos. Podría venir un agilista con mucha experiencia y nos puede decir que el Scrum Master y el Agile Coach es lo mismo, hacen lo mismo. Otros que dirán que hacen lo mismo, pero que a nivel jerárquico en la organización se encuentran en sitios distintos. El rol es el mismo, pero el Agile Coach es más que el Scrum Master. ¿Más? ¿Qué creencias hay ahí debajo, no? Habrá otras personas que le dicen que el Agile Coach es un Scrum Master, pero que en vez de llevar un equipo lleva varios. Y como llevas varios equipos, tienes una visión más de sistema, entonces eres Agile Coach, ¿no? Bueno, como veis, hay diferentes maneras de plantear esto, pero que son roles que nosotros como agentes externos o incluso dentro de la empresa se dan con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia dentro de la agilidad entre el Agile Coach y el Scrum Master? Pues aquí el matiz para nosotros es qué tipo de visión, desde dónde está mirando cada persona. El Scrum Master tiene lo que llamamos visión de campo. ¿Por qué? Porque está en el terreno de juego. Está apagando un fuego en un sitio determinado del bosque. Y el Agile Coach tiene esa visión de sistema en el que está viendo el bosque en su totalidad. El otro día, hablando con un compañero mío que pertenece al cuerpo de bomberos, me contaba que cuando hay un incendio forestal hay diferentes helicópteros que se encargan de apagar los diferentes fuegos, pero hay un helicóptero que está elevado por encima del resto de los helicópteros, que no interviene en ningún momento, que está situado siempre en el mismo sitio y que ayuda a coordinar al resto de helicópteros las entradas, las salidas, las cogidas de aguas, qué fuego es más importante que otro, cómo se prioriza, y él no ejecuta nada. Me conectó mucho ese ejemplo porque el Agile Coach quizá sería ese helicóptero que está por encima con una visión más grande, con esa visión de sistema, y el Scrum Master estaría apagando fuegos de una manera más cercana a los equipos, por si sirve la distinción. Más allá de la agilidad, cuando hablamos de transformación organizacional o cambio a nuevas formas de trabajo, hay muchos más roles que también podríamos estar horas hablando de cada uno de ellos.
principalmente hablamos de agente de cambio, como cualquier persona que tiene una actitud que ayuda a catalizar el cambio en una organización. Entonces, hay personas que en su currículum pone que son agentes del cambio, y es cierto, porque un agente del cambio es un Agile Coach, un agente de cambio puede ser un Scrum Master, pero un agente de cambio puede ser un miembro de un equipo que en un momento dado ejerce un tipo de liderazgo que ayuda a generar un cambio de mindset en el equipo. Entonces, el agente de cambio es cualquier persona que tiene una actitud que ayuda a canalizar ese cambio. Y muchos más roles. Tenemos el rol de formador, persona que específicamente va a formar en un momento determinado y va a explicar al equipo, a la organización, cómo hacer las cosas de una determinada manera. Está el consultor, que ayuda a la organización dándole la respuesta directamente, ¿no? Ese consultor que viene y 2 más 2 es 4, ¿no? Está el facilitador, que ya hemos explicado antes, personas que simplemente facilitan esos espacios, no están a lo mejor en el día a día de los equipos o de la organización, pero que sí, que puntualmente puede facilitar determinados espacios. Y, por supuesto, está la figura del coach de equipo, que acompaña a los equipos y ayuda a conseguir pues, los objetivos que están propuestos, acompañando con herramientas, con dinámicas y todo lo necesario. Seguimos hablando de palancas de cambio. Estamos hablando de roles que podemos ejercer nosotros como externos o roles que hay que ayudar a que emerjan dentro de las organizaciones. Pero vemos que es importante y de hecho luego no me quiero meter mucho porque creo que luego Luz nos va a contar en el caso real algo relacionado con esto, pero nos parecía interesante compartir qué es esto de las organizaciones que aprenden. Estamos hablando todo el rato de necesidad de adaptación a un contexto VUCA, a un contexto cambiante continuamente, a centrarnos en la necesidad de las personas, tanto de manera interna como de manera externa, a generar esos espacios colaborativos. Pues Peter Senge hace una aportación en su libro de Las organizaciones que aprenden, donde habla de 5 disciplinas que ayudan a que las organizaciones crezcan y se adapten, siendo el aprendizaje quizá la única ventaja competitiva, dice él, ¿no? Que la única ventaja competitiva que puede tener una empresa es aprender más rápido que sus competidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, que nos ayuda a conectar con todo lo que estábamos hablando anteriormente, él habla de 5 disciplinas, ¿no? 5 cosas que él considera que son vitales para que una organización aprenda. La primera habla del dominio personal, para mí muy ligado a esa parte de Wilber individual, interna, que habla de la capacidad de la persona de involucrarse en el aprendizaje, en la indagación, en alcanzar resultados que importan, muy enfocado a esa entrega de valor, ¿no? Para mí eso está muy relacionado con esa motivación intrínseca, muy relacionado con, oye, mi puesto de trabajo me permite ejercer ese dominio personal, me permite indagar, me permite crecer en mi aprendizaje. Si el individuo no aprende, los equipos no van a aprender y, por lo tanto, las organizaciones no van a aprender. La siguiente disciplina que habla Peter Senge es modelos mentales, otra vez conectado con esa parte de abajo del iceberg de Shane o esa parte cultural, colectiva que nos habla Wilber, ¿no? Son supuestos, son creencias, generalizaciones, juicios que tenemos tanto a nivel colectivo como a nivel individual, esa parte de abajo del iceberg, que sesgan mucho nuestro comportamiento, sesgan mucho cómo interpretamos la realidad. Entonces, el reto para generar ese aprendizaje es retar dichos modelos mentales. Tenemos que retar esos modelos mentales, no darlos por hechos y trabajarlos, además, como organización, como equipo. Y una herramienta fundamental para trabajar los modelos mentales es la comunicación y el feedback, ¿no? Y ahí es donde entra también ese rol de agente de cambio que ayuda con herramientas de comunicación y de feedback para que esos modelos mentales se reten, ¿no? Esas creencias limitantes. Tercera disciplina, visión compartida. A mí esto me conecta mucho con esa ambigüedad de la que nos habla el concepto de VUCA. Ante la ambigüedad, el antídoto, dicen que es la claridad.
Y la claridad al final es tener una visión compartida, tener claridad de hacia dónde vamos, el propósito que comentaba Luz, ¿no? Es el para qué. Si estamos alineados en el para qué, hacia dónde vamos, ese aprendizaje va a ser con un sentido, en una dirección determinada. Tener una visión compartida genera sensación de pertenencia, genera sensación de identidad compartida, de identidad con el grupo. Y sabemos lo importante que es eso a nivel de bienestar psicológico. Ya es que estoy dejando de lado la entrega de valor, que por supuesto, sino el bienestar individual al sentirnos pertenecientes de un grupo por tener una visión compartida como grupo. La siguiente parte es el propio aprendizaje de equipo, ¿no? Hemos visto cómo ese dominio personal nos ayuda a indagar y esa capacidad de aprender, pero necesitamos que esa capacidad de aprendizaje se genere en el equipo, ¿no? A través del diálogo. La capacidad de suspender esos modelos mentales y realizar un pensamiento conjunto. Si los equipos no aprenden, las organizaciones no aprenden. Y por último, pensamiento sistémico. Lo decíamos que era una de las características de los equipos ágiles. Pensamiento sistémico porque las organizaciones, que su mayor activo son las personas, son complejas. Y por lo tanto es un sistema complejo, un sistema muy complejo. Las relaciones de causa y efecto no son claras, no son visibles y desde luego muchas veces no están cercanas en el tiempo. Solemos quedarnos con una instantánea, como con una foto de lo que ha pasado, además de manera aislada, sin darnos cuenta de que, sobre todo en organizaciones de mucha magnitud, esas fotos siempre van a estar relacionadas de alguna manera, ¿no? Entonces necesitamos generar ese pensamiento sistémico. Por eso, una vez más, el rol de agente de cambio, el rol del Agile Coach, del Scrum Master, del Coach, como queramos verlo, es fundamental, sobre todo, esta quinta disciplina de la que habla Peter Senge, que es el pensamiento sistémico. Entonces, en este sentido, y todo esto de las comunidades, o sea, de las organizaciones que aprenden y demás, ¿cómo llevamos eso a una organización, ¿no? ¿Cómo apalancamos este modelo en una organización? Pues a través de comunidades de aprendizaje. Muchas veces cuando llegamos a una organización, las estructuras llevan tanta inercia, son muy rígidas, el trabajo del día a día nos come, ¿no? No estamos para dejar de hacer, dejo tarea para intentar hacer de otra manera, ¿no? Casi no tengo tiempo. Entonces ahí emerge muchas veces la posibilidad de crear comunidades de aprendizaje, que bien vienen de pues, personas que han pasado a través de una formación, personas de un área concreta con una inquietud que les une relacionado con el cambio, relacionado con nuevas formas de trabajo. ¿Qué sucede diferente en una comunidad de aprendizaje dentro de una organización? Que se organizan de otra manera. En una comunidad de aprendizaje que tiene que estar liderado por las propias trabajadoras y trabajadores de una organización, se van a autoorganizar. Van a generar una experiencia de aprendizaje y de crecimiento desde la experiencia, generando habilidad, pero siendo equipos autoorganizados. Entonces, en sí mismo, una comunidad de aprendizaje es un experimento de cambio, ¿no? Antes hablábamos de, claro, ¿y cómo cambiamos ese mindset? ¿Qué importante es que una persona que sea sponsor ven? Pues la comunidad de aprendizaje a veces es un reclamo para estas personas, para estos actores que son importantes en un proceso de cambio de una organización, para que vean cómo que de manera autoorganizada, sin jefas, sin jefes, sin jerarquía, se puede generar valor, se puede aportar valor de otra manera. Y además es curioso porque en estas comunidades son altruistas. Las personas se apuntan a estas comunidades de manera altruista, no les da puntos, no van a cobrar una parte del variable porque hayan hecho no sé cuántas iniciativas en la comunidad. Y es interesante ver la cantidad de gente que se apunta a estas comunidades, lo participativos que son, lo que aportan, pese a que están pues, hasta arriba de trabajo, de tarea, ¿no? Y aún así les apetece experimentar, ¿no? Esto de la autoridad distribuida, esto de la autoorganización, esto de mi voz vale lo mismo que mi jefa o mi jefe, que como forma parte de la comunidad aquí somos iguales, ¿no? Esa parte de comunidad, no sé si Luz nos va a contar luego algo de comunidades en algún caso real, pero bueno, esto es, como os decía, otra posible palanca de cambio, ¿vale? Bueno, y hasta aquí mi parte.
tengo la sensación de que he ido un poco rápido, ¿no? A mí me gustaría interaccionar y demás. Como luego tenemos ese espacio de preguntas, si alguien se ha quedado con algo en el tintero, luego disparáis sin problema. Y ahora voy a dejar paso a Luz para que nos cuente pues el caso real. Uh-huh. Efectivamente, pues la intención es, por un lado, que os contemos un caso real, un testimonio, acompañando de Thinking with You a una organización en el cambio, la transformación cultural, y a la vez que podamos ir conectando desde la práctica, ¿no? Desde el hacer, desde este testimonio, que podamos ir conectando con el contexto y todo el conocimiento que os ha volcado Carlos, ¿no? Para empezar, sí que nos gustaría contar cómo lo abordamos nosotros, ¿no? Qué modelo utilizamos desde Thinking with You, y a la vez tengo muy presente lo que decía antes, oye, no creáis todo lo que os digamos, ¿no? Esto es una manera más, es como nosotros desde Thinking with You abordamos el cambio, acompañamos a cualquier organización en la transformación cultural, y os puede servir para que veáis cómo estructuramos, ¿no? Todo ese proceso de acompañamiento. Importante destacar, algo que también os decía antes Charlie, tenemos una visión ecléctica. Thinking with You en sí somos un equipo multidisciplinar. Hay psicólogos, hay ingenieros, hay filósofos, hay gente con una trayectoria profesional en diferentes sectores, en empresas más pequeñas, multinacionales, en diferentes países, y creemos que todas las miradas son necesarias y son importantes. No hay una única verdad, cada uno miramos desde un punto diferente y nos acercaremos a la mejor solución para acompañar a un equipo, a una organización, en la medida en la que seamos capaces de integrar diferentes perspectivas, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar en Thinking de este modelo DIAS? Hablamos de modelo DIAS, que al final es el acrónimo de la D de descubrimiento, la I de inmersión, la A de acompañamiento y la S de supervisión. Primera fase en el acompañamiento tiene que ver con el descubrimiento, que tiene que ver con, bueno, nos llama una organización, oye, nos gustaría que colaborarais con nosotros, que nos acompañarais en este reto, en el cambio. Puede ser para empezar a trabajar con agilidad, para empezar a trabajar con nuevas dinámicas, no tiene por qué ser pues Scrum o Kanban o algún marco en concreto como lo que contaba Charlie, sino nuevas formas de trabajar, trabajos más colaborativos, a veces viene motivado por trabajar de manera más transversal y un poco terminar con estancos, ¿no? Comportamientos tan estancos. Es decir, que no solamente es trabajar con un marco ágil en concreto, sino que puede ser muy específico y a la vez muy abierto, ¿no? Nueva dinámica en sí, nueva forma de trabajar. Ese descubrimiento es cuando llegamos a esta organización y tenemos que conocerlos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es su cultura? Aquí, a modo de ejemplo, os contamos una de las cosas que yo siempre cuento, ¿no? Cuando llegamos a una primera organización y no los conocemos, me gusta meterme al ascensor y darme varios paseos, ¿no? Y si con que te des 3, 4, 5 paseos para arriba y para abajo, las conversaciones que suele haber en pasillo y en ascensor ya te ayudan a tener un poco la sensibilidad de cómo es la cultura de esta organización, ¿no? Tiene que ver con esa primera fase donde queremos conocer dónde están, lo que necesitan, donde nos alineamos con esto que decíais antes, ¿no? El mindset, y el mindset lo enganchamos con el para qué, ¿no? ¿Para qué? El para qué de este cambio. ¿Por qué necesitáis este cambio? ¿Qué es lo que queréis conseguir cuando este cambio iba a decir se haya finalizado, y a la vez el cambio nunca termina, es algo que es continuo, ¿no? Pero tiene que ver con, queremos adoptar agilidad, queremos adoptar nuevas formas de trabajar. ¿Para qué? ¿Es una necesidad real? ¿Es un cambio cosmético? ¿Es una moda? Ahora parece que está como de moda el Agile y a la vez no es algo que haya sucedido en los últimos años, tiene muchos años de antigüedad, ¿no? Sobre todo en Oriente, pero ¿cuál es la motivación real? ¿Cuál es la necesidad real de este cambio, ¿no? Y ahí intentamos encontrar a nuestro cliente donde está, ¿no? Que es algo que ya comentábamos antes. Obviamente hay un sponsor, hay un área, o hay quizás recursos humanos, quizás digital, quizás dirección, que son con los que tenemos estas conversaciones, y a la vez nos gusta sentarnos y generar espacios de conocimiento a diferentes niveles. En esta fase de descubrimiento es donde solemos hacer entrevistas donde, bueno, solemos utilizar una entrevista semiestructurada, y son entrevistas con diferentes personas, con diferentes roles, diferentes posiciones, diferentes trayectorias, diferentes aproximaciones a este cambio, ¿no? Incluso solemos pedir que metan en estas entrevistas a los que probablemente no les guste nada este cambio, porque ellos están cuidando de algo, como te decía antes Charlie, y es súper interesante conocer
qué cuidan, qué es lo que están cuidando, ¿no? Porque hay que tenerlo en cuenta sí o sí, porque eso es importante, ¿no? Y además de tener entrevistas individuales, solemos también tener focus group, ¿no? Donde también validamos la hipótesis que hemos podido elaborar con estas entrevistas individuales. Al final, esta parte de descubrimiento es lo más parecido a qué es lo que necesita realmente este cliente. No vamos con recetas, no tenemos un modelo que vaya a venir bien a todas las organizaciones, a todos los equipos. Sentimos que cada organización está en un sitio diferente, tiene una trayectoria diferente, necesita cosas diferentes y no somos partidarios de recetas, de café para todos, de este es el modelo de trabajo y vengo aquí y hago lo mismo en esta organización que en la otra, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esta fase inicial de descubrir y encontrar dónde están y a partir de ahí cómo podemos acompañarles. Trabajamos muchísimo en el alineamiento de la visión con la estrategia. O sea, tiene que haber una visión y esa visión tiene que estar enganchada con la estrategia, ¿no? Y trabajar a diferentes niveles. La visión está clara, todos tenemos que conocerla, tiene que ser algo compartido en la organización y a la vez eso cómo engancha con la estrategia, con la táctica y con la operativa, ¿no? Es un modelo en sí donde esta parte de descubrimiento tenemos mucha intensidad y a la vez en el resto de la fase del modelo Díaz la intensidad va decreciendo. Es decir, en Thinking with You pensamos que lo hemos hecho bien si llega un momento en el que nosotros seamos totalmente prescindibles. O sea, tiene que ver con ese rol que antes os contaba Charlie, ¿no? Tiene que ser una persona que catalice y a la vez que si lo quitamos, la organización siga funcionando. Nosotros nos relacionamos con el cambio cultural desde ahí, ¿no? Entramos desde fuera. Al ser alguien que viene desde fuera con una visión no sesgada, le ayudamos a poner sobre la mesa y a cuestionar muchas de esas suposiciones, que esas suposiciones, esos juicios, esas creencias colectivas las detectamos en esta fase de descubrimiento y le ayudamos a retarlas, ¿no? Nos encontramos aquí las típicas frases de es que esta empresa es así. ¿Es así? ¿Qué significa que esta empresa es así? No, es que yo en una ocasión me pasó esto y entonces, y ya hemos generalizado que la empresa es así y además se lo contamos al resto de personas que vienen y lo convertimos en una creencia compartida, ¿no? Tiene que ver con esta primera fase de descubrimiento donde queremos saber dónde está, qué necesita, alinearnos y muy importante el tema de sponsorización, que ahora también veremos, que antes lo traíais, ¿no? Esa figura de sponsorización, súper importante. ¿Qué solemos hacer después de esta fase de descubrimiento? Con todas estas entrevistas, focus group que hayamos hecho, solemos hacer una devolución. Es lo más parecido a un diagnóstico, ¿no? Esto es lo que hemos observado y esto es lo que hemos observado en los diferentes cuadrantes. Aquí trabajamos mucho con ese cambio a diferentes niveles, como contaba Charlie, con Wilber, porque al final el cambio para que sea sostenible, para que sea real y suceda, tenemos que contemplar todas esas dimensiones, ¿no? Entonces hacemos una sesión de evolución. Oye, esto es lo que hemos visto en esta fase de descubrimiento y diseñamos y en muchas ocasiones co-creamos, co-diseñamos con nuestros clientes cuál va a ser el plan de trabajo. Oye, pues con esto que hemos visto, que os compartimos, ¿cómo lo hacemos? Siempre decimos que nosotros somos mirada de expertos, venimos desde fuera con un conocimiento, con una experiencia, con una mirada limpia y a la vez quien más conoce del negocio de la organización son ellos, son nuestros clientes. Entonces, siempre generamos un equipo de cambio donde esté, o sea, tiene que estar en ese equipo de cambio tanto nosotros como figura de expertos como el propio cliente. Entonces solemos generar un equipo motor, le llamamos equipo motor del cambio, donde al final es, bueno, ¿qué conocimiento trae Thinking? ¿Qué conocimiento tienen ellos de la propia organización? Y cómo, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a poner a aportar el máximo valor desde un sitio y desde otro. La inversión tiene que ver ya con ese diseño de cómo vamos a empezar a trabajar. Y solemos entrar aquí en una fase donde pues, formaríamos, haríamos sesiones para alinear conocimiento, para que todos estemos en la misma página, si vamos a trabajar con nueva agilidad o con otro marco de trabajo, o vamos a trabajar de nueva forma de trabajar en general que implica nuevas dinámicas, trabajamos mucho en generar ese conocimiento, ¿no? Sesiones formativas desde ese rol de formador. También nos sirve para seguir observando, es decir, es un proceso en el que nunca dejamos de tener los ojos puestos como una especie de radar a varios niveles, ¿no? Lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa, ¿no? Y es como que siempre tienes que estar como una especie de detector, ¿no? Un radar de qué es lo que me dicen, qué es lo que está pasando, tiene coherencia entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen, ¿no? Entonces nos sirve para tener trabajo en campo con ellos, volcando conocimiento y a la vez para seguir alimentando, ¿no? El dónde están y que probablemente donde les tenemos que acompañar en esas suposiciones, en esos retos, en esas creencias colectivas.
Después de esta primera parte de inversión más formativa, más de generar contexto, más de que todos estemos en la misma página, solemos incluso en algunas ocasiones pensar, bueno, una transformación, un cambio organizacional nunca es nada, ni a corto ni a medio plazo, es algo a largo plazo. O sea, cambiar una organización implica tiempo. Implica cuidado. Nosotros trabajamos el cambio y siempre decimos que cómo promover el cambio, y aquí traigo a Molini, cómo promover el cambio con menor dolor, ¿no? Entonces, tiene que ver con algo a largo plazo. Solemos hacer también en esta fase de inversión la elección de un piloto. Si queremos cambiar una organización entera, vamos a elegir un espacio suficientemente seguro donde podamos empezar a experimentar. Esto que os contaba Charlie de este framework de trabajo de Snowden, vamos a empezar a experimentar. Tiene que ver mucho con la agilidad, inspección y adaptación. Vamos a empezar a hacer cambios, a meter cambios en un espacio seguro, controlado, y vamos a ver qué va pasando. Y al final la experiencia con ese grupo piloto nos puede servir como hipótesis también para ver cómo seguir trabajando en el resto de la organización. Tercera fase de 10 tiene que ver con el acompañamiento relacionado con, vale, pues vamos a estar en el día a día de la organización, vamos a bajar al fuego, ¿no? Con la metáfora que os ponía Charly, ¿no? Del incendio. Vamos a estar en el día a día con los equipos, acompañándolos, porque el cambio al final es organizacional, pero sucede a nivel personal. Y a nivel personal tenemos que tener en cuenta qué necesita cada una de las personas en su día a día. Es como que sí, que la visión está muy bien, que es genial, que alinearlo con la estrategia, pero yo mañana, ¿qué hago? O sea, yo mañana cuando tengo una reunión, ¿cómo lo hago? ¿Soy yo el que dice la agenda, lo dicen los demás? ¿Todo el mundo opina de todo? ¿Esto cómo se hace? ¿No? Entonces hay que estar en el campo, ¿no? En el terreno de juego para acompañarlo, ¿no? De hecho, esto suele ser uno de los errores que nos encontramos en el acompañamiento. Y por último, una fase de supervisión donde nosotros solemos estar un poco más en la retaguardia. Aquí suele ser donde ya acompañamos, dejándole espacio a la propia organización con los roles que hayamos generado, con las nuevas dinámicas, donde aquí comprobaremos realmente si hemos hecho bien nuestro trabajo, si hay suficiente autonomía, autoorganización, para que la propia organización por sí misma siga empujando el cambio. Entramos, salimos según la necesidad que haya, pero aquí nuestra presencia, nuestra intensidad es mucho menos. ¿Sí? Creo que esto os puede ayudar un poco a tener el marco para que ahora os contemos en concreto el caso real. Hemos traído un testimonio de una gran corporación, es en este caso una petroquímica, y queríamos contar un poco cómo sucedió este caso y a la vez lo mismo, traer mucho esta alerta de no hay una única manera de acompañar, ¿no? Cada organización está en un sitio diferente. En este caso, esta es una organización, una corporación grande petroquímica, donde ellos ya tenían una estrategia diseñada, ¿no? Partíamos de un caso real donde había ya una estrategia en papel, con mucha claridad, con qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, en cuántos años queremos conseguir esto y a la vez cómo nos podría acompañar a hacer que esto suceda, ¿no? En otros casos puede que no haya esa claridad y simplemente es queremos empezar un cambio y no sabemos por dónde empezar, cómo nos puede acompañar y cómo nos puede ayudar en esto, ¿no? Punto primero de este roadmap, que nos gustaría también, o sea, que tuvierais la visión completa, tiene que ver con, bueno, empezamos desde aquí, ¿no? Hay una estrategia de transformación digital en esta corporación, ¿no? Y con un plan aterrizado. Es decir, aquí ya hay un trabajo previo, intenso, grande por parte de esta corporación y nosotros nos subimos a este plan, ¿vale? Hay algo ya diseñado donde nosotros nos subimos a ver cómo lo podemos acompañar. Punto de partida es, queremos generar una estrategia de transformación digital, vamos a generar una estructura determinada, una oficina de transformación que acompañe en este cambio cultural y el objetivo es que en 5 años esta oficina de transformación desaparezca. Es decir, tiene que ver un poco con esta mirada que volcábamos. Si hacemos bien el cambio, la estructura que generamos para que meta energía hasta que el cambio suceda, en algún momento tiene que ser prescindible. De lo contrario, no estaremos trabajando en un cambio real, profundo y sostenible, ¿no? Entonces, parten desde ahí. ¿Qué es lo que empezamos a hacer con ellos? Acompañarlos en esta fase de introducción a la agilidad. ¿Queremos adoptar marco de trabajo de la agilidad? Genial, pues fase de formación. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es la agilidad? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los artefactos? ¿Cuáles son los cambios en las dinámicas? Fase en la que a todo el mundo los ponemos en la misma página y empiezan a conocer qué es esto de la agilidad.
Nosotros trabajamos mucho la agilidad desde ese mindset que antes os contaba Charlie, que alguien apuntaba por ahí por el chat. Mindset también, por buscar otra palabra y ser inclusivo con el lenguaje, tiene que ver con esa programación que tenemos todos, como ese sistema operativo que tenemos, ¿no? Que nos hace entender las cosas y relacionarnos con la realidad desde un sitio desde otro, ¿no? Trabajamos mucho desde ahí, ¿no? Introducción a la agilidad, les damos herramientas, les damos formación, les damos conocimiento y a la vez en Thinking trabajamos muchísimo en toma de conciencia. Al final, para trabajar desde diferentes niveles y desde esa mirada de Wilber, sí o sí tenemos que estar tocando cuáles son los supuestos, cuáles son las suposiciones, cuáles son las creencias que tenemos y cómo las retamos. Y para poder trabajar con nuevas formas de trabajo hay que retar y hay que cambiar creencias en dinámica y en relaciones. Entonces, trabajamos mucho en esta formación a todos los niveles. A partir de esta formación, empezamos a identificar siempre un proyecto, algo, una iniciativa, algo que tenga que ver con el hacer en el día a día y que nos permita empezar a aprender desde el hacer. Es decir, hay un salto importante desde que te metes en un aula de formación y te cuentan un nuevo modelo o relaciones dinámicas de trabajo, una nueva forma de trabajar, y luego tienes que ir a tu día a día y trabajar de esta manera que has aprendido en un aula, ¿no? Esta es como el learning by doing, el aprender haciendo, y solemos siempre identificar algunas iniciativas donde, vale, con esto que hemos aprendido, ahora vamos a ver cómo se hace en el día a día, cómo es esto en el día a día, ¿no? Qué cosas cambian, qué cosas siguen siendo igual, ¿no? Aquí empezamos a trabajar con la definición de esos roles. Como estamos cambiando la dinámica de trabajo y las relaciones, ¿tiene sentido los roles que teníamos antes establecidos? O quizás tenemos que mapear y diseñar nuevos roles. Y aquí, de nuevo, importante distinción, roles no son puestos, ¿vale? ¿Cuáles son los roles que necesitamos para que este cambio pueda suceder y para que sea sostenible y suceda con el menor dolor posible, ¿no? Y aquí probablemente entramos en fase de diseño, cuáles son los roles que necesitamos, qué tiene que ver estos roles con lo que antes hacíamos, qué queremos que siga siendo igual con esta fase que decía Charlie de honrar el pasado. ¿Cuáles son las cosas que no funcionan? O sea, un cambio nunca es tiramos todo lo anterior y empezamos de cero. Es cogemos lo que no ha traído hasta aquí, lo que sigue siendo útil, lo que sigue siendo válido, lo que queremos cuidar y a la vez incorporamos cosas nuevas, ¿no? Después de la definición de estos roles, que es un poco trabajar en la parte más de diseño, de diseño incluso de puestos, diseño incluso de nuevos roles, nuevas dinámicas en las relaciones, empezamos en una fase que tenía que ver con, vale, toda esta nueva forma de trabajar, ¿dónde queremos que nos lleve? O sea, a nivel de corporación, a nivel de negocio, a nivel de pensamiento, a nivel de cómo nos queremos relacionar con nuestros clientes, a nivel de cuál es el contexto que tenemos ahí fuera, ¿no? Buca que os traía Charlie, ¿no? ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos ser? ¿Cuál es ese futuro deseado al que queremos llegar? Porque al final esto no deja de ser un negocio. O sea, no se nos puede olvidar que esto es una empresa que tiene que ganar dinero para ser sostenible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada del negocio que tenemos que traer y que tenemos que relacionarla con estos nuevos marcos de trabajo, ¿no? Con esta nueva forma de trabajar? Aquí empezamos con ello a acompañarlos en innovación, ¿no? Design thinking, pensar fuera de la caja, si nos tenemos que relacionar de manera distinta, si tenemos que pensar en nuestro cliente de manera distinta, si tenemos ahí fuera un mercado muy competitivo que está cambiando continuamente, ¿qué tenemos que hacer diferente? Y potenciamos muchísimo con ellos el abrir, o sea, una primera fase de design thinking donde empezamos a pensar ¿cómo seríamos si? ¿Cómo podría ser esto una sesión de sueño y queja, le solemos llamar, ¿no? De cuál sería el sueño ideal, ¿no? Si fuéramos como quisiéramos ser, ¿dónde estaríamos, ¿no? Y a partir de ahí le ayudamos a generar otras posibilidades, ¿no? Ya no solamente lo que hemos hecho siempre, sino qué otras posibilidades podríamos trabajar, ¿no? Una pregunta. En esta parte de design thinking, ¿no? De generar esa visión, por si ayuda aquí. O sea, en esas sesiones o sesión de design thinking, ¿qué personas están? Es decir, ¿quiénes participan normalmente o en este caso concreto, si nos puedes decir? Porque, claro, estamos hablando de una visión, solo participan los CEOs, solo participan... ¿Quiénes están ahí presentes? Sí, pues te podría decir depende. O sea, es como depende y a la vez te puedo contar cómo suele suceder o diferentes formas en las que se suele suceder. Cuando hemos seleccionado ya esa iniciativa de trabajo, solemos trabajar con ese equipo. Si vamos a hablar de acompañar una iniciativa que tenga que ver con el área comercial, cómo podemos cambiar en el área comercial
nuestra dinámica, nuestra forma de trabajar, cómo podemos estar más pendientes de entregar mayor valor, solemos trabajar con el equipo comercial. Sí que a nosotros nos parece muy importante e imprescindible meter a diferentes personas con diferentes roles, diferentes miradas, porque precisamente va de eso, va de generar un espacio posibilitador, donde no hay una única perspectiva válida. Hay muchas perspectivas que aportan diferentes cosas y lo ideal es tener una sesión lo más abierta posible. Aquí pues, hay casos donde trabajamos en Design Thinking y en la parte de innovación, que lo mío puede llegar una persona con un cargo de director y de manager, que buscamos a alguien de campo, un comercial, un operario, un mando medio, alguien de soporte, de algún área de soporte, porque al final buscamos apertura máxima. ¿Vale? Luego ya veremos si de toda la apertura que hemos generado tenemos que ir cogiendo trocitos para ser realistas, pero generamos la máxima visión posible. O sea que lo ideal es que haya una representación de personas diferentes con estatus, con posiciones diferentes en la organización. En este caso que os contamos, ellos están trabajando, bueno, han estado trabajando en 2019 en una visión orientada al producto, ¿no? Que tiene que ver con algo que también está sucediendo ahora mucho en el mercado, ¿no? Somos una empresa que estamos centrada en, damos servicio, o somos una empresa centrada en, al final tenemos productos, ¿no? Y eso implica en sí también un cambio en la manera de trabajar y cómo estamos relacionándonos con el cliente, ¿no? Avanzando en esta parte de ideación, esos escenarios posibilitadores, en cómo nos empezamos a relacionar de otra manera, cómo nos empezamos a pensar como corporación orientada a producto, cómo metemos al cliente en el centro, también traer esta dimensión de customer centric. Empezamos a incorporar roles, en este caso los roles, Charlie, que tú también contabas antes, ¿no? Roles que son, en este caso empezamos con Scrum Master, que son personas que van a ayudar a que este cambio siga sucediendo, ¿no? No dejamos de pensar en alguien que tiene una función, nosotros le decimos meter energía, alguien que mete energía para que podamos ir poco a poco adoptando esas nuevas dinámicas de trabajo. Lo más normal aquí es que si no ponemos a un rol, todos volvemos a hacer las cosas como las hemos hecho siempre, de manera inconsciente. Entonces, hay alguien que está cuidando de, oye, equipo, ¿acordáis que habíamos aprendido que íbamos a hacer las cosas de esta manera? Pues, ¿qué nos ha pasado? O sea, es alguien que está cuidando de este cambio, ¿no? Después de incorporar a estos nuevos roles, obviamente hubo un acompañamiento. Aquí tiene que ver tiene que ver algo que también hablábamos antes, ¿no? Hay un acompañamiento con un nuevo rol donde o bien ya viene de una experiencia anterior que era manager y ahora soy Scrum Master, ¿y esto qué es? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué no dejo de hacer? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Qué tengo que cambiar en mi forma de hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mis creencias? Porque piense que ahora no aporto valor o lo tengo que aportar de otro sitio, ¿no? Y hay un proceso de onboarding donde le acompañamos en ese día a día que os decíamos que nos parece totalmente imprescindible, ¿no? Y además de acompañar a nivel individual, sí, Charlie, creo que iba a decir algo. Sí, por ser enemigos de lo obvio, ¿no? Cuando hablamos de incorporación de Scrum Masters, estamos hablando de incorporar ese rol a personas que ya están dentro de la organización y que en ocasiones entiendo, no sé si fue este caso, que a veces se incorpora gente externa, porque a lo mejor la necesidad de darle velocidad a ese cambio implica que haya gente que venga ya con experiencia dentro de pues estos roles de Scrum Masters, ¿no? Totalmente. Puede pasar de diferentes formas. Hay muchas organizaciones que en este proceso en sí de transformación y de cambio lo que hace es un proceso de rediseño de esos roles, que es la parte inicial que sucedió allá por 2018, donde se piensan cuáles son los roles que necesitamos para poder hacer este cambio sostenible. Y ahí en ese momento es cuando se puede pensar, y esto ya tiene que ver con estrategias internas de talento, de recursos humanos de cada corporación, donde se empieza a pensar, oye, con este nuevo rol que necesitamos, ¿qué queremos hacer? Vemos de qué manera adecuamos a las personas que tenemos a este nuevo rol. Para esa adecuación, ¿hay algún gap en el conocimiento? ¿Necesitamos formarles? Normalmente esta suele ser una de las mejores estrategias porque estas personas conocen la cultura. Conocen la cultura, conocen el cliente, conocen los procesos, conocen el producto, conocen los servicios. Tienen un conocimiento que cuando alguien de fuera viene, aporta otras cosas, pero necesita también esa fase de aprender cómo funciona la organización. Entonces, no hay una manera mejor ni peor, depende del para qué. Hay organizaciones que deciden contratar a personas nuevas como Scrum Master porque quieren, ¿no?, que traigan como esa mirada fresca y que también ayuden a romper un poco la inercia, ¿no? Después de estos roles, lo que hacemos es acompañar equipos. O sea, esta tiene que ver con la dimensión sistémica, con la dimensión de organizaciones que aprenden, equipos que aprenden, y los equipos en sí tienen una dinámica donde también hay que acompañarles, ¿no?, en
en cómo suceden, ¿no?, estos nuevos escenarios, estas nuevas relaciones, estas nuevas dinámicas de trabajo. Ahí, en caso de que hayamos elegido una o varias iniciativas, pues solemos estar trabajando con uno o varios equipos de iniciativas donde nos solemos meter en su día a día. Algo que es muy importante en el cambio y que nosotros lo tenemos muy presente, y lo traía Charlie antes, es todos solemos estar hasta arriba en el trabajo. Es decir, el día a día nos pone en nuestro sitio porque tenemos la agenda hasta arriba, ¿no? Cuando viene alguien de fuera a acompañar en el cambio de una organización, ¿cuántas reuniones adicionales nos van a crear? ¿Cuánto trabajo adicional nos van a traer? ¿Cuánto extra vamos a tener que hacer? Y esto es algo que a nosotros nos gusta tenerlo en cuenta. Es un ingrediente que es importante. O sea, ¿queremos cambiar? ¿Hay que hacerlo? Sí. Es cierto que hay personas que adoptan el cambio antes, otras un poco después, otras lo más tarde y otros nunca lo van a comprar, ¿no? Y es un ingrediente que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo solemos acompañarlos? Nos gusta meternos mucho en el día a día de ellos, no generar espacios adicionales a su día a día, sino estar donde suceden las cosas. Esto tiene que ver también mucho con Kanban y con estar donde suceden las cosas, ¿no? Estar paseando donde están ocurriendo las cosas, ¿no? Cuando empezamos a acompañar a estos equipos, una de las cosas que nos dábamos cuenta es estamos cambiando roles, estamos trabajando de una manera diferente, esto implica nuevos conocimientos. Sí o sí hay que tener en cuenta que aquí hay una necesidad de formación importante y a todos los niveles. No es solo una formación en conocimiento, es también una formación en soft skill, en competencia, es una formación también en niveles de conciencia, porque también por esa parte interna, ¿no?, de creencia individual y colectiva. ¿Cómo podemos cómo podemos generar una entidad con suficiente peso que pueda cuidar de todas estas necesidades? Y ahí surgió la idea de crear una universidad corporativa que diera soporte y que fuera el motor para cuidar de toda esta formación, habilidades, conocimientos, nuevos marcos de trabajo que se necesitan para poder transitar este cambio. En esta universidad, al final, lo que se diseñan son programas formativos. Hay programas formativos que pueden ser más transversales, programas formativos que tienen que ver con voy a tener un nuevo rol, ¿en qué consiste este nuevo rol? ¿Cuál es el conocimiento, las competencias, las habilidades nuevas? Tiene que ver mucho con reskilling, tiene que ver mucho con cuál es el gap entre dónde está la gente y dónde queremos que esté con este cambio, ¿no? Y nos conecta mucho con cuidar, tiene que ver mucho con cuidar a la gente que está dentro de la organización, atendiendo a las necesidades que tengan en este cambio. ¿Cómo seguimos en este caso en esta organización? Con la comunidad de prácticas, algo que también Charlie os contaba, ¿no? Es un espacio que además de que es un disfrute, yo creo que es un disfrute a todos los niveles, tanto para ellos como para nosotros cuando les acompañamos. Es un espacio que suele meter energía desde otro sitio. Cuando se habla de una transformación cultural, puede suceder desde diferentes niveles. A veces la transformación viene desde arriba y es un top-down, es desde algo que viene marcado por el comité de dirección que tiene que bajar hacia abajo. Otras veces el cambio viene desde abajo e impulsa hacia arriba, ¿no? Son las propias personas, los propios equipos los que empiezan a decir, oye, esto no ha funcionado, podemos meter alguna dinámica nueva, podemos hacer algo que nos aporte más, y al final empieza a cocerse algo abajo que empieza a cambiar y empieza a empujar hacia arriba. Y a nosotros nos gusta pensar en el cambio como algo mixto. Está genial que abajo haya movimiento porque están a un nivel operativo, es donde suceden las cosas. Los que están en contacto con el cliente son los ojos, los oídos, son los brazos ejecutores de una organización, y a la vez tiene que haber una sponsorización arriba, ¿no? O sea, nos gusta pensar en algo que va desde arriba hasta abajo, y desde abajo hasta arriba, y en algún punto se tienen que ajustar. Porque nunca el papel, nosotros siempre decimos, el papel no lo soporta todo. O sea, en el papel todo es ideal y luego a la hora de ponerlo en la práctica es diferente, ¿no? Entonces nos gusta pensar en algo que en algún punto se tiene que encontrar para ajustarse. Y una comunidad de práctica es un espacio así. Es un espacio donde se pueden encontrar lo que hemos diseñado y lo que hemos pensado con lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Y además es un espacio que es totalmente colaborativo, es un espacio donde emerge el liderazgo. Hay que trabajar mucho en la sistémica, porque cuando venimos de unas dinámicas más jerárquicas, generar una comunidad de prácticas implica, ¿no?, trabajar en esa sistémica, y a la vez cuando lo has conseguido es impresionante el poder y la potencia que tiene una comunidad de práctica en cualquier organización. Porque desde ese espacio seguro, hablamos mucho de generar esa seguridad, ¿no? Es un espacio de la seguridad psicológica, cualquiera que tenga el mejor conocimiento, el mejor contexto sobre algo en concreto que sea una necesidad,
va a levantar la mano, va a poner su voz con lo que él cree, lo que él ve, lo que cree que tenemos que hacer, y desde ahí siempre nos vamos a acercar a las mejores soluciones, las que sean más completas y más globales. Y es un motor, es un motor que mete energía a la organización a diferentes niveles. No se define una comunidad como algo que tiene que ver con la gente que está en el campo. Una comunidad es abierta y te puedes encontrar directores, managers, mandos medios o personas que están en operarios, ¿vale? A cualquiera de los niveles. ¿Puedes, Luz, por si aporta, contar muy rápidamente cómo se forma una comunidad? O sea, cómo llegas a una organización y decimos, oye, que queremos montar una comunidad de aprendizaje porque aporta esto, ¿no? Por lo que he contado yo antes, pero claro, eso luego cómo cala, son varias sesiones, son varias fases, rápidamente. Sí. Tiramos mucho del para qué, el cómo y el qué, ¿no? O sea, simplificamos mucho con esos 3 niveles. El para qué nos parece que es imprescindible. Antes lo decías tú también, Charlie, lo decía yo, ¿no? Ese propósito, esto para qué, ¿no? ¿Cuál es la intención de tener esta comunidad? Entonces, a la hora de crearla, solemos pensar en varias sesiones donde la comunidad es algo que se co-crea. La comunidad no es algo que nosotros hemos pensado en un modelo diseñado y vamos y decimos, esta es la comunidad de esta organización. No, la comunidad suele ser un espacio donde sondeamos a quién le puede interesar. Es más, suele ser ¿os interesaría que hubiera una comunidad de aprendizaje? Hay como una fase de anuncio y de quién le apetece, ¿no?, sumarse aquí. Y es algo que se co-crea con ellos. Algo súper importante en esto es, ellos son los dueños de la comunidad. No lo somos nosotros, no es un jefe. La comunidad es entre sí, entre todos son dueños de lo que suceda ahí, ¿no? Entonces, solemos trabajar una primera fase de cuál es el para qué de la comunidad, para qué queremos que exista esta comunidad, cuál es la identidad colectiva, ¿no? Este grupo, esta parte que tú veías, ¿no?, de que tú hablabas de pertenencia, de visión alineada, ¿no? ¿Para qué va a existir? ¿Qué va a aportar esta comunidad? ¿Cuál es la identidad? ¿Qué aportamos nosotros que si esta comunidad no existiera, no lo tendría esta organización, ¿no? Y diseñamos el para qué con ellos, lo co-crean ellos. Nosotros aquí sí que tenemos un rol más de facilitadores que de consultores volcando el qué es lo que tienen que hacer, sino es facilitar el espacio para que las conversaciones emerjan y ellos co-creen y diseñen su comunidad. El segundo paso es cómo queréis trabajar en esta comunidad. Y ahí entramos a varios de los niveles. Cómo queréis comunicaros internamente, cómo queréis comunicar a la organización lo que estáis haciendo, cómo queréis organizaros. ¿Necesitáis roles en esta comunidad o no? ¿O simplemente necesitáis tener claridad de vamos a hacer esto, esto y esto? Y cada una de esas tareas emergerá quién va a tirar, quién va a liderar para que eso suceda, ¿no? Para que cada una de las tareas suceda. Y luego trabajamos en el qué. ¿Para qué, cómo y qué? Y el qué normalmente es buscar con ello iniciativas, proyectos, cosas que tienen que ver con el día a día aterrizado, que es lo que al final nos permite ir avanzando, ¿no?, en el cambio. Es un poco el esquema, ¿no? Y a la vez algo importante, una vez que la comunidad se ha creado, es muy importante meter la dimensión de tener sesiones periódicas. Tener sesiones periódicas para que haya espacio donde la comunidad se siga juntando y que no se diluya, ¿no? O sea, nos parece importante tener, pues, como mínimo una sesión cada 3 semanas, cada mes, depende de la realidad del negocio de la organización, pero tener como evento espacios de sincronización de la comunidad donde ahí vamos a volcar qué es lo que he aprendido, buenas prácticas, dónde me he equivocado, qué me ha pasado en este proyecto y siguen aprendiendo en equipo. Vale, seguimos. ¿Dónde estaban en el 2020 y hacia dónde van ahora en el 2021? Se han vuelto a meter otro nuevo rol, en este caso Product Owner. Igual se ha acompañado a estos nuevos roles, cuál es el gap entre lo que ahora mismo el conocimiento, habilidades, competencias que tienen estas personas que son de dentro de la organización y queremos que desempeñen estos nuevos roles, qué formación le damos, qué acompañamiento le damos en el día a día. Y la intención ahora en los siguientes pasos de esta corporación donde seguimos trabajando es, oye, ¿cómo empezamos a hacer que esto que nos trajo aquí en este diseño inicial de estrategia, vamos a generar una estructura que va a tener que desaparecer? Vale, pues ya llevamos casi 3 años trabajando en esto. El objetivo era que tenía que desaparecer en un tiempo determinado. ¿Cómo empezamos a hacer para que esto empiece a calar a otra área y a todas las unidades de negocio? El cambio sucederá cuando esta estructura, que es la que está principalmente volcada en que esto suceda, consiga que cada unidad de negocio, que cada una de las funciones horizontales hagan suyo esto, esta nueva forma de trabajar, hagan suyo la agilidad, hagan suyo estos nuevos roles y estas nuevas dinámicas. Pues los siguientes pasos vienen por ahí. ¿Cómo hacer que esto no sea solo de una unidad,
solo de una oficina de transformación, sino que sea algo que se empape, que impregne todas las unidades de negocio. Un comentario en esto, Luz, que has dicho antes que, claro, que esta oficina de transformación, ¿no? Esta oficina de transformación digital, su objetivo era desaparecer, ¿no? El objetivo es vamos a hacer un buen trabajo y entonces desapareceremos, ya no. ¿Qué sucede con esas personas, ¿no? Igual que cuando intentamos ayudar al cambio en un primer momento, ¿no? Con esos cambios de roles, vemos que puede haber resistencias, ¿no? A ver si voy a perder poder, ya no se me va a necesitar, lo que se me da bien ahora se va a hacer de otra manera. Las propias personas que se embarcan en el cambio con una mentalidad totalmente proactiva para generar ese cambio, llega un momento que no sé si en este caso se van a esas áreas, se redefinen otra vez esos roles, si esto es una proyección, es un camino, ¿qué sucede, ¿no? A partir de ahí. No tengo claridad de cómo se va a hacer finalmente y a la vez cómo se suele hacer, y de nuevo, no hay receta, una única forma de hacerlo, depende de cada organización. Al final no es que el área desaparezca, al final es como visualizar que las personas que estaban juntitas bajo una estructura y un nombre se van a meter en otras unidades de negocio, no van a desaparecer, van a volver a estar en la organización desde probablemente otra posición, otro rol, ya no todas bajo la misma cajita, si pensamos en organigrama, y van a seguir probablemente metiendo energía y haciendo, cuidando y velando porque el cambio siga sucediendo, pero ya no como un equipo estanco, sino dentro de cada una de las diferentes unidades de negocio o de esas funciones horizontales. Por lo tanto, hay otro posible acompañamiento a unas personas que de nuevo tienen que entrar en áreas de negocio y que probablemente haya un acompañamiento, una adaptación, un nuevo rol, nuevas habilidades quizás, ¿por qué no?, en la nueva posición que tengan. Que la adaptación al final es continua, ¿no? No es que sea un proceso que empieza y acaba, sino que es continua adaptación, ¿no? a este contexto, ya sea un área de negocio concreta o toda la organización o lo que sea, ¿no? Sí, se dice por ahí que la única constante es el cambio y efectivamente esto es lo que tenemos mapeado y a la vez 2021, 2022, 2023 seguiremos en continuo cambio acompañando a esta organización o a cualquiera de las otras donde acompañamos de Thinking with You. Vete tú a saber con qué retos nos traiga el contexto, el mercado o lo que quiera que haya por ahí o las pandemias. Vale, me gustaría volcaros en último lugar algo que nos parecía también importante traer y que tiene que ver con cuáles son los errores habituales que nos encontramos a la hora de acompañar a una organización en el cambio. Muchos de ellos lo hemos ido comentando de alguna de otra manera, algunos de ellos incluso en las preguntas que salían antes en el chat y que nos traía Isabel también apuntabais ahí. Y esto no es una receta, es nuestra experiencia, lo que nosotros nos hemos ido encontrando con cada una de las organizaciones a las que hemos acompañado, ¿no? Importante, ese para qué que decíamos. Nos vamos a transformar, vamos a hacer un cambio cultural. ¿Para qué? ¿Para qué? No, es que la agilidad está de moda y nosotros queremos ser ágiles. Ya. ¿Qué tipo de organización eres? ¿Cuál es tu sector? ¿Dónde te mueves? ¿Te mueves en el ámbito de lo simple, de lo complicado, de lo complejo, de lo caótico? Os traía Charlie en el webinar anterior, Paloma y Anais, ¿no? La agilidad sirve en un contexto determinado. Si no estás en ese contexto, no te va a servir. De hecho, no tiene sentido. Es que vas a meter dolor y el negocio se va a ver afectado, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de este cambio? ¿Y cuál es lo que queremos realmente conseguir, ¿no? con este cambio? Segundo, no tener un sentido de dirección. Este sentido de dirección lo enganchamos con este honrar el pasado, también que decía Charlie, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de dónde venimos hacia dónde vamos, puede haber un momento donde una organización se plantee que tiene que quiere empezar a un cambio, una transformación cultural, pero eso no es rompo con todo y empiezo con algo desde cero. Nosotros solemos decir que esto es un avión en marcha y en ese avión en marcha tendremos que hacer ajustes en el aire, volando y con la gente dentro, para que lleguemos al destino y a la vez qué es lo que nos funciona del avión, que no lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, tener muy claro de dónde venimos, honrar el pasado y hacia dónde vamos. Se suele hablar en varios modelos, se habla de como ese pasado honrado, este presente que aceptamos, este es el reto del presente que nos pone el contexto probablemente, el mercado, y cuál es el futuro que deseamos, que anhelamos. Otro rol habitual es que no haya un sponsor, que no haya realmente alguien que esté velando, que esté cuidando porque esto realmente suceda, ¿no? Y aunque los cambios sucedan desde abajo en algunas ocasiones, como os decía, es imprescindible
el apoyo de los niveles ejecutivos del comité de dirección, porque de lo contrario no va a suceder el cambio. Puede suceder a pequeña escala, en algunos grupos, en algunas áreas, y siempre va a llegar un momento donde van a encontrarse con dolor, ¿no? Hay gente que hace las cosas de una manera diferente, que llegan a chocar con gente que las siguen haciendo de la misma manera y ahí hay un dolor, ¿no? No trabajar los estilos de liderazgo, imprescindible. Cuando hablamos de cultura, hablamos de liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, hablamos de cultura. Es decir, la cultura no existe sin el liderazgo y el liderazgo modela la cultura, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el estilo de liderazgo que hay en esa organización? Es más, el estilo de liderazgo de esta organización permite que adoptemos nuevas formas de trabajar o permite que trabajemos con marcos de trabajo como la agilidad, Scrum, Kanban, porque ahí nos encontramos con esta fuerte herencia de la revolución industrial que marca un estilo de liderazgo y con la agilidad que lo que te está diciendo son equipos organizados, autoorganizados, equipos con autonomía, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en el estilo de liderazgo que tenga la compañía. ¿Qué más? No hacer cambios organizativos. Es decir, quiero hacer un cambio cultural y en ningún momento me planteo o en ningún momento quiero abordar conversaciones de cuáles son los cambios que tengo que hacer a nivel de estructura. Aquí traemos toda la parte de diseño organizacional. Al final, el diseño de una organización está determinando el resultado que va a obtener y está modelando las dinámicas que quieres que sucedan, ¿no? Cuando quieres hacer un cambio profundo, sí o sí en algún momento, más temprano, más tarde, tienes que revisar la estructura, tienes que revisar el diseño de esa organización y hacer cambios para que ese cambio pueda sostenerse en el tiempo. Otro punto importante, obsesionarme con que todo el mundo tiene que cambiar. Y aquí es traer que cada uno somos diferentes y cada uno tenemos nuestro ritmo, tenemos velocidades diferentes. Y hay personas que cuando comunicamos esa visión y ese cambio digan, qué bien, genial, esto es lo que quería, me encanta. Otras que ni fu ni fa y otros que sea un horror, para nada, no me gusta, no quiero, seguro que nos equivocamos. Entonces, contemplar con que somos personas y cada uno con nuestra historia, con nuestra mochila, con nuestras creencias, con nuestra cultura. Y es importante respetar estas diferencias, ¿no? Lo uno muchísimo con el siguiente paso, que es no legitimar el miedo. Hay personas que van a tener dolores, que van a tener miedo y hay que legitimarlo, claro que sí. Y estos miedos, ¿de qué están cuidando? Y cuando se presentan estos miedos hay que saber darle espacio. Por un lado, para que conozcamos de qué están cuidando y por otro lado, para que podamos trabajar con ellos, ¿no? Algunos serán irracionales y otros serán muy racionales. Y al fin y al cabo es un ingrediente que también antes o después tenemos que meter en el cambio. Esas personas que probablemente sean más reticentes, que tengan miedo, están cuidando de algo muy importante para la organización, que de otra manera, si no tuviéramos ese miedo, esto ya lo sabemos, no seríamos adaptativos. Si no hubiéramos tenido miedo, no estaríamos probablemente aquí como especie. Entonces, ¿cómo lo podemos incluir? Porque están cuidando de algo importante, ¿no? Esto, Luz, perdona, tiene mucho que ver con lo que comentabas antes de esa seguridad psicológica. Totalmente. O sea, es el pecado, ¿no? El no legitimar este miedo es lo que genera un contexto en el que la gente no se pueda mostrar vulnerable al decir opino diferente o tengo miedo, ¿no? O me siento mal con esto, ¿no? O sea, que si no se legitima esto, no puede haber ese contexto de evolución dentro de un equipo o de una organización, ¿no? Desde esa seguridad. Eso es, efectivamente. Y de nuevo, una vez más, igual que contaba Charlie, ¿no? ¿Cuál es el rol, la aportación que puede hacer la psicología en este cambio? Pues enorme, es todo. O sea, ¿cuáles de estos puntos, en cuáles de las cosas que nos hemos contado sobre la transformación no podría aportar algo de mucho valor un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Tiene que ver también incluso con que quizás solemos relacionarnos con el cambio organizacional o con el diseño organizacional con figuras, con expertos, con conocimientos, con áreas que suelen ser más de una vertiente más de ingeniería, ¿no? Quizás también por esa herencia que tenemos de la revolución industrial, donde nos relacionamos con la organización como una máquina, ¿no? Y al final son todos procesos, son estructuras, son diseños de puestos y nosotros miramos mucho a la persona y desde aquí es como el cambio sí o sí, el rol del psicólogo y de la psicóloga, de la psicología en general, tiene muchísimo que aportar, ¿no? Algo que ya hemos comentado, no acompañar en el día a día, es como que, vale, que sí, que muy bien, que el cambio, que la estrategia, que la táctica, que la operativa, pero yo que estoy en la tienda o yo que soy operario de fábrica, mañana me viene un cliente y yo ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? O sea, ¿yo qué hago? Es como, dame herramientas. O sea, yo mañana voy a cobrar, voy a tener las comisiones o no voy a tener las comisiones porque ahora no voy a saber cómo hacer las cosas nuevas que me pedí, ¿no? Y es imprescindible cuidar de ese día a día, de los detalles de cada una de las personas en cada uno de los puestos, de los roles que hagan.
Y por último, pues este avión en marcha que os decía, ¿no? Que se nos olvide que esto es un negocio, que se nos olvide que esto es una organización, es una empresa que necesita ganar dinero para seguir en marcha y para cuidar también por todas las personas que siguen trabajando en ella, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que siempre tenemos esa variable de negocio, de enfoque al cliente, de estamos haciendo un trabajo porque hay alguien que nos compra algo. Por lo tanto, todo este cambio tiene un para qué, y el para qué siempre suele ser tener al cliente en el centro. Pues muchas gracias, Luz, por esta exposición tan excelente de cómo se ha puesto en práctica un caso, la metodología ágil. Ha habido bastantes preguntas, pero la verdad es que en el discurso que has ido desarrollando se han ido recogiendo, se han ido respondiendo. Solo quedaría una. Carlos, preguntan que si hay ¿cómo se evalúa esto? Si tiene algún tipo de evaluación propia la metodología ágil, si tiene evaluación cuantitativa, cualitativa, el tema de creencias, ¿qué nos puedes decir de evaluación? Pues fijaos en la fase de descubrimiento que os contaba Luz, al final se hace una evaluación de diferentes maneras, ¿no? Casi siempre a nivel cualitativo. Son entrevistas semiestructuradas. En algunos momentos incluso se pueden utilizar herramientas que no tengan que ver con la agilidad. O sea, cuando estamos hablando de estrés laboral, ya hay herramientas que hablan del estrés laboral, ¿no? Cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales, fijaos que esto no va de manera directa con la agilidad, pero sí es un indicativo que tiene una organización a lo mejor para necesitar un cambio. Entonces, a ese nivel sí que hay herramientas, pero que no vienen de la agilidad. La agilidad como tal no habla de esas herramientas, más allá de estas entrevistas que dice Luz. A nivel cuantitativo, hay datos y, de hecho, se piden mucho, ¿no? Y esto, ¿desde cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y qué retorno voy a tener, ¿no? Y al final ahí está esa parte cuantitativa que, si me permitís, es así. Es a dedo, porque vivimos en un contexto muy cambiante. Fijaos el roadmap que nos ha presentado Luz, es un proceso de cambio a lo largo de 3 años y esto es un caso de éxito. Entonces, esa planificación de esto, cuánto va a durar, cómo vamos a medir el progreso, eso depende del contexto, ¿no? La respuesta esta que decía Luz de depende, porque depende del contexto. Lo que hacemos es medir en pequeñas iteraciones. ¿Cómo vamos a saber que esos Scrum Masters tienen esa mentalidad? Ahí puede haber desde entrevistas, desde acompañamiento en situaciones complejas con equipos. O sea, lo que hacemos son assessment pequeños desde el trabajo de campo. No sé si, Luz, quieres añadir algo. Yo creo que ha quedado muy bien, muy claro, ¿verdad, Luz? Muy bien. Pues entonces, para ser puntuales, la verdad es que lo primero es daros las gracias por esta exposición tan adecuada, tan detallada, de cómo actúan las metodologías ágiles, de cuáles son pues esos roles que muchas veces no se entienden muy bien, de cómo actúan el papel de las creencias, el papel de los marcos mentales, efectivamente del mindset, ¿no? De cómo, yo creo que esta metodología es una de las que más pone el punto, el foco, ¿no? En el hecho de la psicología de las personas en la organización, ¿no? De cómo pensamos, de cómo sentimos y de cómo actuamos. Y en ese sentido, pues es como os decía al principio, un gran campo para que los psicólogos nos especialicemos y podamos ofrecer unos servicios realmente diferenciales, porque de algo sirve el haber estudiado todos estos aspectos de la persona, ¿no? Y sobre todo con una orientación a futuro, con una orientación de seguir ampliando esos paradigmas en los cuales hemos estado desarrollando hasta ahora mismo las organizaciones y pensar que los paradigmas de futuro serán otros. Así que muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Lo mismo también a Anaísa el otro día, por todo esto que nos habéis ofrecido y que, bueno, nos hace comprender mucho mejor, bueno, tendencias de futuro, pero sobre todo ese papel, como insisto una vez más, el papel de los psicólogos que podemos hacer en las organizaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias.